Buenas, ongi etorri, kaixo. Espero que podáis confirmar si se escucha bien, si se ve bien. Bienvenidas y bienvenidos, como decía, al webinario de Prisma, webinario en Euskadi, retransmitido desde Zamudio, que quedará grabado para vuestra consulta en los canales del proyecto Prisma, en @prismaforestal. Quería daros la bienvenida y presentarme para aquellos y aquellas que no me conozcáis, aunque he visto por el listado de gente que ha entrado que la mayoría de nombres y caras son conocidas. Soy Irati Zabala, del área técnica de Basquegur. En Basquegur somos la Asociación de la Madera de Euskadi y representamos a toda la cadena de valor, desde aguas arriba propietarios y propietarios forestales, pasando por la industria de primera y segunda transformación, rematantes, bioenergía, pasta y papel, en general cualquier entidad que se os pueda ocurrir involucrada en esa cadena de valor forestal madera. En este sentido, comentaros que en la jornada de hoy estaremos 1 hora y media, 2 horas como mucho, haciendo un descargo de lo que ha sido el proyecto Prisma, pasando por todas sus acciones, aunque al final de la jornada, la última media hora, será un descargo de una actividad, una acción concreta, que es la 4.2, en la que hemos organizado un concurso de ideas de nuevos modelos de negocio. En este sentido vamos a contar con 3 participantes de los 10 que han participado en total en esta acción, y ellos nos contarán de primera mano esas ideas de nuevos modelos de negocio que han tenido y que han presentado al concurso, en qué consisten y, además de en qué consisten esas, en qué consiste la mentoría que han recibido y cómo esos proyectos han ido evolucionando para acercarlos lo máximo posible a la aplicación real. Como decía, voy a intentar pasar por todas las acciones del proyecto Prisma, que en total son 18, son unas cuantas, entonces, como comprenderéis, no me voy a detener demasiado en cada una de ellas. Voy a hacer una aproximación de los objetivos generales, de cuáles han sido los resultados y conclusiones más relevantes y de cuáles son los contenidos que tenemos todavía activos en estas últimas semanas de proyecto para que podáis aprovechar, y de cuáles son los contenidos que han quedado grabados para vuestra consulta. Las preguntas quizás las dejamos para el final de la jornada, o incluso si os quedáis con ganas de conocer más, nos podéis contactar. Pondré al final de la presentación mi correo y mi contacto para que me contactéis directamente, pero si no, podéis contactar con el info@basquegur.eus, que derivarán a mí o a cualquiera de mis compañeros las consultas para poder ahí rebotaros informes, más información, que se quede un poco fuera de mi discurso y de mi presentación de hoy, porque ya os digo que no da en 1 hora y media para hacer el descargo de un proyecto que ha durado 2 años. Entonces, en este sentido, agradeceros de nuevo por participar y por la presencia en el webinario, a los que estáis ahora en directo, pero también a los que estáis consumiendo este contenido online en diferido. Y comentaros eso, que con respecto al programa que mandamos hace unos cuantos días, intentaré ser lo más ajustada posible, pero sí que creo que me quedaré un poco por delante de la hora de cierre en lo que al webinario de descargo de resultados se refiere, para dar un poquito más de tiempo a las personas que vienen después a contar el desarrollo de sus proyectos, ¿vale? Así que nada, si os parece bien, comenzamos. El proyecto Prisma es un proyecto que se gestiona por el Ministerio, por el MITECO, a través de la Fundación Biodiversidad, y que se financia con fondos europeos a través de los fondos Next Generation, que probablemente ya conozcáis. El proyecto ha tenido una duración, o está teniendo una duración, de casi 2 años en total. Termina ahora su ejecución a 31 de diciembre de 2025, y luego tendremos un par de meses para justificaciones, pero lo que es todo el descargo de resultados y ejecución de acciones termina a 31 de diciembre de este año. Es un proyecto que en total ha contado con casi 2 millones de euros de financiación a repartir entre las entidades que estamos socias, y que, como decía, consta de un listado bastante extenso de acciones que en total suman 18, pero que para esta presentación agruparé en 5 grupos temáticos más o menos para abordarlas de manera un poco más esquemática y fácil de organizar, quizás un poco el esquema del proyecto. Estas 18 acciones las hemos abordado desde 5 focos diferentes, porque somos 5 entidades las que somos socias. Y luego, aparte, también focos diferentes, porque no solo la naturaleza de las distintas entidades que participamos es distinta y los intereses de cada una de las entidades son distintos, sino que encima somos entidades de 3 regiones diferentes. Entonces, las problemáticas de cada región son diferentes, las especies
que se han utilizado para los productos en cada región son diferentes, etc. Entonces, siguiendo un poco el orden que tenemos ahí, bueno, no, de izquierda a derecha quizás. A la izquierda tenemos el logo de la Mancomunidad de los Municipios del Berguedá, que son quienes lideran el proyecto, pasando al CTFC en tercer lugar en fila, que son los otros compañeros que tienen de Cataluña. En Cataluña tendríamos esos dos. Después, en Navarra, los socios serían Foresna, que es la Asociación Forestal de Navarra, y la UNAV, la Universidad de Navarra, en concreto la Cátedra de la Madera, que ahí tenemos a los dos participantes por parte de Navarra. Y después en Euskadi estaríamos solo Baskegur. En Euskadi estamos solo una sola entidad socia. Entonces estos 5 conformamos el consorcio de Prisma, que como decía abordamos todas esas acciones que vamos a descargar a continuación desde esos 5 focos o desde esas 3 problemáticas diferentes a abordar en Euskadi, Navarra y Cataluña. En concreto, en cada una de estas 3 regiones encima se intentan enfocar en 3 zonas muy concretas. En Euskadi el proyecto está muy enlazado con la zona de Urdaibai, en Navarra con el Valle del Roncal y en Cataluña con el municipio de Berga. Entonces, continuando con esto, como decía, cada uno tiene su enfoque y para nuestro caso, que es en lo que me voy a centrar un poco en el descargo de hoy, en Baskegur nos hemos basado en estos 3 pilares que hemos incluido aquí en la presentación para abordar todas las acciones, ¿no? En primer lugar está ese discurso de bioeconomía circular, intentando en cada una de las acciones poner en valor el concepto kilómetro cero en lo que a productos y biomateriales sostenibles y renovables se refiere. En Euskadi, más o menos, el 70% de la madera que se transforma en nuestra industria viene de Euskadi, de los montes de Euskadi. Habrá un 28-29% que es de zonas colindantes con Euskadi y un 1 no llega al 2% de zonas de más lejos. Entonces, esta realidad en Euskadi, que la verdad que es algo de lo que poder presumir, lo hemos intentado aplicar y poner en valor en cada una de las acciones. Después, en la columna central tenemos ese segundo pilar de gestión forestal sostenible, porque tratamos siempre de promover la gestión forestal sostenible que nos ayude a evitar el abandono forestal y que nos ayude a apoyar y desarrollar los aspectos más técnicos, pero así también los ambientales y sociales en cada una de las acciones del proyecto Prisma. Además, esta gestión forestal sostenible nos ayuda a evitar riesgos como, por ejemplo, incendios, plagas y otros que suponen un peligro para los bosques y que creemos que habría que reducir o incluso eliminar en la medida de lo posible. Y en último lugar, hemos querido incluir ese pilar de formación y comunicación por 3 cosas, ¿no? En primer lugar, porque muchas veces ocurre que las cosas que se desarrollan dentro de los proyectos y los avances o innovaciones que ocurren dentro de los proyectos se quedan dentro del consorcio, a veces incluso salen hacia afuera, pero se quedan dentro del sector y en este proyecto hemos invertido bastantes recursos y esfuerzos en que el conocimiento no solo llegue dentro del consorcio, de las empresas que participamos y no solo también dentro del sector forestal madera, sino que llegue a un público mucho más general. Todos esos discursos que mencionaba antes de bioeconomía circular y de gestión forestal sostenible. Y luego, por otro lado, está el fomentar que haya más gente joven y que haya más mujeres en un sector que a día de hoy está bastante masculinizado, por desgracia, y un sector en el que hay un problema real de relevo generacional. Entonces, con la intención de formar y divulgar a esos perfiles más jóvenes para tener un futuro con profesionales preparados que nos ayuden a llegar a ese futuro que comento con perfiles mucho más diversos, que nos ayuden a abordar las problemáticas futuras del sector en Euskadi desde distintos puntos de vista que nos puedan aportar. Entonces, como decía, el proyecto consta de 18 acciones, pero esas 18 acciones se podrían resumir en 5 proyectos y 5 grupos que presentaré después. En cuanto a los objetivos generales del proyecto, estaría el desarrollo de cadenas de valor forestales de circuito corto, la promoción de la bioeconomía circular sostenible, como decía, uno de los pilares de Baskegur también, el potenciar la gestión forestal multifuncional adaptativa
en este caso hacia el cambio climático, orientada hacia el cambio climático, la valorización de bioproductos y servicios ecosistémicos locales y luego todo ese paquete que también coincide con los pilares de Basquegur, como decía, de comunicación, sensibilización y transferencia y generación de impacto. Entonces, de las 18 acciones, por intentar organizar un poco lo que es el descargo del webinario de hoy, las he intentado agrupar en estos 5 grupos, de tal manera que hay un primer grupo de acciones vinculadas a la gestión forestal, donde tenemos 4 acciones, un segundo grupo donde hay 6 acciones vinculadas a los bioproductos de Prisma. Después vendrían 2 acciones de formación, 3 acciones de servicios ecosistémicos y 3 acciones de comunicación, que sumarían un total de 18. Iremos sobre esta misma diapositiva que tenéis insertada cambiando de bloque. He intentado hacerlo lo más visual posible para que veáis cuando vamos cambiando un poco de bloques y temáticas. Y bueno, vamos a ello. Empezamos ahora con el descargo de acciones una a una. En primer lugar, este primer grupo de acciones vinculadas a la gestión forestal consiste en impulsar distintas cadenas de valor forestales de estas zonas de montaña que mencionaba, que sería Urdaibai, El Roncal y Berguedá, integrando el análisis de balance de carbono, siempre desde ese punto de vista del balance de carbono, que es un tema a tener bastante en cuenta o un tema relevante a la hora de interpretar los resultados que voy a compartir en pantalla, porque es el foco principal, el tema del balance de carbono. Empezamos por la acción 1.1, donde decía que tenemos estas 3 zonas piloto. A la izquierda, perdonad que no veo muy bien, a la izquierda tenemos Berguedá, tenemos Cataluña, en el centro Urdaibai y a la derecha el Roncal, es decir, Cataluña, Euskadi y Navarra. De estas 3 zonas, a diferencia de Euskadi, en Cataluña y en Navarra han decidido hacer un estudio de todo tipo de parcelas monoespecíficas, de varias especies juntas, parcelas con gestión, parcelas sin gestión. En cambio, en Euskadi, en concreto para Urdaibai, lo que nos interesaba de cara a la aplicación de este proyecto era saber qué es lo que tenemos en esas masas que no tienen gestión forestal, a las que llamamos bosque mixto atlántico, dentro de Urdaibai. Entonces, por eso veis esas pequeñas manchas dentro del mapa de Urdaibai, que son las únicas que hemos abordado. Aquellas masas o aquellas parcelas que tienen gestión forestal, a las que se les aplica gestión forestal, no nos interesaban tanto, porque lo que queríamos desde un principio en este proyecto era saber cómo valorizar esos bioproductos que obtenemos o que encontramos en parcelas que están abandonadas, con 2 objetivos. En primer lugar, como decía, en valorizarlos y en obtener productos que provengan de esas masas sin gestionar. Y en segundo lugar, y un poco en consecuencia de ello, con el objetivo de aplicar una gestión forestal sostenible a esas masas que se encuentran abandonadas. Entonces, en esta primera acción se han identificado los siguientes servicios ecosistémicos de producción de bioproductos, de balance hídrico, del balance de carbono, que, como os decía, es donde se pone el foco en este proyecto o en este objetivo específico primero, y luego el tema de la biodiversidad y el riesgo de incendios. Y como podéis ver en la tabla, se han definido unos indicadores para cada uno de ellos. Como veis, a mano izquierda tenéis una columna de servicios ecosistémicos donde identificamos la producción de bioproductos, el balance hídrico, el balance de carbono, que es donde se pone el foco para estas acciones de Prisma, la biodiversidad y el riesgo de incendios. Y en la columna derecha tenéis los indicadores asociados a cada uno de esos servicios ecosistémicos, de tal manera que para la producción de bioproductos tenemos los volúmenes de madera en distintas especificados de distinta manera, el volumen por producto, por especie, por madera extraída, etcétera, y también se incluye la producción de seta. En cuanto al balance hídrico, tenemos la provisión y producción de agua azul. El balance de carbono, tendríamos la producción primaria neta, así como el stock de carbono orgánico en pie y el balance de carbono en sí. Y la biodiversidad, tenemos la de especies, la diversidad estructural, la proporción de área y luego densidades de madera muerta y de árboles grandes. Y finalmente, en cuanto al riesgo de incendios, podéis ver ahí el potencial de incendio de copas. Entonces, en este sentido, plasmamos estas 4 gráficas como resultado de la acción, de las cuales os pido que os fijáis, por favor, en las líneas que aparecen destacadas en color rosa, que son las vinculadas a Urdaibai.
Aquí hay que tener dos cosas en cuenta. Para aquellos gráficos en los que se separa la línea rosa del resto, que parece que van un poquito más unidas. Por un lado, que la realidad de Euskadi no es comparable a la realidad de Navarra, ni mucho menos a la realidad de Cataluña, y que de ahí pueden derivar las diferencias. Y en segundo lugar, aquello que mencionaba al principio de la presentación de este bloque, que decía que, claro, en Cataluña y en Navarra han abordado todo tipo de parcelas, con y sin gestión forestal. Y en Euskadi nos limitamos solo a plasmar en estas gráficas y a estudiar en general aquellas que están abandonadas sin ningún tipo de gestión. De ahí, por ejemplo, que en cuanto a la densidad de árboles grandes, vemos que la línea rosa queda muy por debajo de las demás, que en la producción primaria neta la línea rosa, que es la correspondiente a Urdaibai y a Euskadi, también queda muy por debajo. En cuanto a la provisión de agua, la línea en este caso queda muy por encima y tan solo en el stock de carbono parece que no afecte demasiado esa diferencia de zona, de región, ni lo diré, el hecho de que sean parcelas sin gestión. En este sentido, en el stock de carbono podemos ver que serían la roja y la verde las que quedan un poco por fuera, que son las relacionadas con el Valle del Roncal. Entonces, continuamos hasta aquí con la primera acción. Pasando a la acción 1-2, que está muy estrechamente ligada con la anterior, se trata de una acción en la que tratamos de adaptar y testar una metodología conjunta de campo en trabajos forestales para mitigar efectos ambientales. El objetivo de la acción consistía en determinar esos criterios de gestión de las masas forestales de los tres territorios, Urdaibai, Roncal y Berguedá, que cumplen con estos criterios de máxima absorción de CO2 para esa mejora de la biodiversidad y afectar lo mínimo posible a esas zonas gestionadas. Se ha realizado un inventario de parcelas en el que se han evaluado esos criterios de marcaje, los efectos de los trabajos, etc. Entonces, como resultado, tenemos una aplicación, es una aplicación que se puede descargar en el móvil, en la que se nos indica qué árboles a marcar para después cortar y se hace una evaluación volumétrica de esos árboles. Me explico. Tenemos una aplicación con la que tú vas descargada en el teléfono o en cualquier dispositivo al monte, te colocas allí y te rodeas de una masa concreta. Entonces tú vas metiendo al aplicativo las distintas cuestiones que te va pidiendo. Por ejemplo, ¿de cuántos árboles es la muestra que has elegido? Por ejemplo, eliges una muestra de 10 árboles y sobre esos 10 árboles empiezas a meter distintos datos. Por ejemplo, ¿a qué distancia están unos árboles de otros de media? Y pones, por ejemplo, 4 metros. ¿Cuál es el diámetro medio de esos 10 árboles que has seleccionado? ¿Cuál es la especie dominante de esos 10 árboles? ¿Hay solo una especie o hay más de una especie? Etcétera. Entonces tú vas metiendo esos datos que te pide la aplicación y la aplicación como resultado te devuelve cuántos árboles deberías marcar y en consecuencia consecuentemente después cortar para que el balance de CO2 sea lo más positivo posible, es decir, para permitir crecer y estar más sanos a los árboles que les rodea sin hacer un clareo total. En eso ha consistido la acción 1-2. Entonces, esos criterios con los que después te dice la aplicación que debes elegir cuáles son esos árboles a marcar y cortar son los siguientes. Hay que en este orden de criterios, descartar los siguientes árboles. Los árboles dominados o que tienen deficiencia de crecimiento. También los árboles con indicios de mortalidad. Los árboles que tengan malformaciones. En caso de árboles que tengan esta estructura más doble o incluso triple, o árboles que puedan estar aislados o cortados a 2 piezas, etc. También árboles con codominantes con peor conformación de copa, como se relacionaba con lo anterior, ¿no? Y luego también, no solo criterios silvícolas, sino que se indican cuáles son los criterios de biodiversidad a tener en cuenta para hacer esta elección de, por ejemplo, si de estos 10 árboles que decíamos que nos rodean, les vamos a pasar los datos y nos dicen que de esos 10 sobrarían 2, nos dicen cuáles son los criterios de biodiversidad a tener en cuenta en criterios silvícolas un poco más con la perspectiva de negativa de cuáles descartar y criterios de biodiversidad con un poco más la perspectiva o el foco de cuáles respetar.
o cuáles mantener. Por ejemplo, se preservan los árboles que tengan cierta posibilidad de muerte y que tengan diámetros superiores a 25 centímetros. Aquellos árboles con copas en V, aquellos árboles que puedan presentar nidos o agujeros en los que potencialmente tengan cobijo animales. Respetar los árboles a los márgenes de torrentes, etcétera, ¿no? Y hasta aquí la acción 1-2. Ya os decía al principio, no me voy a meter muy a fondo sobre ahora ponerme a abrir la app y contaros porque no terminaría nunca el webinario, pero si queréis que os presentemos la app, que os la enseñemos, que os pasemos más información, no dudéis en al final de la jornada hacernos alguna pregunta o si no, como decía, contactarnos por privado a mi mail personal o a info@basquegur.eus y ahí os pasamos toda la información. Avanzamos a la acción 1.3 dentro de este bloque 1, tercera acción, que consiste en el desarrollo y adaptación de maquinaria y de maquinaria para estos componentes y de componentes forestales. Perdón. El objetivo de la acción, pues lo dice el título, implementar y adaptar diferentes elementos y maquinarias en la actividad forestal para mejorar las actuaciones desde el punto de vista económico, ambiental y social, así como asegurar o optimizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras forestales. En esta acción se ha realizado una encuesta a los trabajadores y trabajadores sobre estas posibles mejoras que puedan necesitar en su día a día, qué es lo que echan en falta o qué mejoras les gustaría recibir aplicadas a su trabajo diario. Y en base a las respuestas de estas encuestas se han tomado medidas para corregir esas deficiencias que se han encontrado, ¿no? Dentro del inventario hemos encontrado lo siguiente. Entonces, aquí mostramos una pequeña tabla. Bueno, no veo muy bien desde aquí la pantalla, voy a pasar aquí porque tenemos el resumen de las propuestas realizadas. En cuanto a protección ocular, además de la careta habitual que lleva el casco, se ha implementado una protección de gafas. En cuanto a la propuesta auditiva, tenemos esos protectores inalámbricos que, a diferencia de los anteriores, les permitían comunicarse con el entorno y ser más conscientes de los ruidos del entorno a una distancia a un radio de 3 kilómetros para poder comunicarse directamente con otros trabajadores que pudieran estar allí o ruidos siendo en todo caso aislados del ruido general del propio trabajo. En cuanto a las motosierras, se han sustituido las motosierras convencionales por las eléctricas, que son mucho más ligeras y que en su fase de uso no emiten CO2 al entorno. En cuanto al desembosque, en vez de con helicóptero como probaban en Cataluña, que probaban el helicóptero y el tractor, se ha decidido utilizar la pala articulada, o se ha estudiado que la mejor forma es a través de la pala articulada. Y en cuanto a cables, se ha sustituido el cable convencional, que suele ser metálico, por el cable sintético, que os pongo aquí por si acaso quisierais sacar un pantallazo de los distintos valores y las distintas pues digamos fortalezas o debilidades de cada una de las opciones en estos 5 bloques que se han estudiado en esta acción de maquinaria. Porque podéis ver aquí comparaciones de peso, de precio, de tema de emisiones, de pues, comodidad, de seguridad, etcétera, ¿no? Por si os interesase, pero ya os digo que no puedo acceder a los datos, así que no os puedo contar mucho más que las conclusiones generales que son estas. Avanzamos en esta acción, en la acción de maquinaria, y llegamos a la acción 1.4, que es un estudio comparativo entre pequeños, grandes centros de autoconsumo. Al inicio de esta acción lo que se quería era comparar aserraderos de tipo grande y pequeño y comparar aserraderos de tipo público y privado. ¿Qué ocurría? Que para hacer esa comparación de las 4 opciones que tenemos necesitábamos que los pequeños públicos y privados más o menos fuesen del mismo tamaño, de la misma tipología, y que los grandes públicos y privados fuesen más o menos del mismo tamaño y tipología. Y no había manera de encontrar 4 ejemplos que cumpliesen con esa posibilidad de compararlos de manera justa y objetiva, ¿no? Entonces decidimos finalmente hacer una comparación triple, por así decirlo, donde comparamos un centro pequeño, un centro mediano y un centro grande. Cabe destacar que el centro mediano está mucho más cerca de la realidad de lo que es un centro pequeño o de lo que hemos seleccionado como centro pequeño, y que el centro grande, que es el que se propone desde País Vasco, que en concreto es Ebaki, por estar en Urdaibai y por ser un aserradero grande, un centro de autoconsumo grande de referencia, en cuanto a
en cuanto a cantidades de madera que maneja o dimensión en general, dista mucho del centro pequeño y sobre todo del centro mediano, que quizás interesaría que estuviese un poco más en el centro, ¿no? De cualquier manera, mencionar también de cara a la interpretación de estos datos que el centro pequeño, además de ser pequeño en Cataluña, era un centro público, y que en Navarra y en País Vasco, como decía, son centros privados. Entonces podéis ver ahí las toneladas consumidas aproximadas anualmente y esa distancia de aprovisionamiento. En esta acción, ¿cómo hemos recopilado los datos? Pues aparte de encuestas a los centros de autoconsumo concretos a los que se ha contactado, también hemos recibido datos mediante otras fuentes secundarias, como puedan ser la documentación FSC de certificación o consultas puntuales de datos económicos que se han hecho al registro mercantil. Entonces, con la agrupación de todos estos datos para estos 3 tipos de centros, hemos tenido datos económicos, datos sociales y datos ambientales, con ejemplos con los que se muestran en pantalla, ¿no? Facturaciones totales, facturación por ventas, facturación por tipo de producto, de subproducto, de explotación total, costes desagregados, etc. En tema social, de trabajadoras, trabajadores en general, también desagregados por sexo y por otras condiciones especiales, como por ejemplo personas con discapacidad. Y en cuanto a temas ambientales, estarían las masas de materia prima anual procesada y demás listado que encontráis ahí en pantalla. Entonces, ¿qué resultados o qué conclusiones sacamos de aquí o qué indicadores sacamos de aquí? Pues sacamos indicadores, por tanto, a nivel económico, social y ambiental, que van perfectamente acorde o van totalmente de la mano con los ejemplos que mostrábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de estas acciones? Que de esos múltiples indicadores que se han recogido, se han escogido aquellos que nos permiten asociar la magnitud de los aserradores con una valoración objetiva, es decir, todos esos indicadores que se han mencionado en las diapositivas anteriores, que veíamos que no iban de la mano o que no tenían una relación directa con el tamaño, que es lo que nos interesaba estudiar aquí, no se han tenido en cuenta. Y de ahí se ha hecho un estudio para ese centro pequeño, mediano y grande en Cataluña, Navarra y Euskadi, esos indicadores ambientales, sociales y económicos con número de certificaciones, con emisiones de CO2, tanto por transporte de materia prima como por transformación industrial de esa materia prima. En indicadores sociales, esas toneladas de materia prima por trabajador. Porcentualmente también se han sacado datos de los trabajadores y de las personas con discapacidad. En indicadores económicos tenemos el aprovechamiento técnico, el rendimiento operativo de la tonelada de materia prima, el tema de facturación por trabajador y, si no me equivoco, el tema de integración vertical. Y ahí podéis ver más o menos los datos aproximados. Que esos datos aproximados se traducen en puntuaciones que se han decidido solo 3. Estas acciones las ha liderado el equipo catalán, en concreto el CTFC, y han asignado solo puntuaciones de 0, de medio punto o de 1 punto. Si estas puntuaciones se hubiesen hecho con decimales un poco más ajustados, esos índices que veis en la columna de la derecha serían de otro tipo. Con este estudio en el que se pone el foco, ese balance de CO2 y donde se pone el foco en estos otros indicadores que mencionabas antes, el modelo que más favorecido sale es ese centro pequeño público que tienen en Cataluña. Después estarían los centros grandes de autoconsumo, como los ejemplos que tenemos en Euskadi, y cualquier cosa que quede en el medio en el que se necesita traer madera de más lejos, pero que no tienen capacidad suficiente para desarrollarse tanto técnicamente y para tener una maquinaria tan avanzada, digamos, para optimizar sus recursos, que están ahí un poco a caballo, un poco entre medias en lo que es un pequeño centro que pueda funcionar muy bien en un modelo pequeñito a ciclo cerrado, y lo que es un gran centro que pueda estar muy avanzado, muy optimizado, por así decir, es el que sale más perjudicado. De tal manera que podemos concluir que las opciones más grandes, avanzadas y digitalizadas y, digamos, desarrolladas en ese sentido, o justo lo contrario, lo más pequeñito hecho así en ciclo corto, ciclo cerrado, es lo que más favorecido sale y lo que presenta un mejor índice.
En cuanto al aserradero con el que hemos colaborado para la obtención de datos de estas acciones, mencionaros que en el canal de YouTube de Prisma Forestal tenéis una visita virtual al aserradero de Baqui que hemos publicado además hace relativamente poco tiempo, que podéis visitar y sería como hacer una visita a sus instalaciones. Además está hecho de la mano de la Dirección General de Eduardo Márquez, que él mismo os cuenta las dimensiones del aserradero, las cantidades de madera que manejan y un poco cuáles son sus productos principales y en qué consiste su actividad, por si os interesase para que valoréis el ver el vídeo. Y hasta aquí con la acción 1.4 y el resto de acciones del bloque 1. Pasamos al bloque 2. En el bloque 2 encontramos aquellas acciones que están vinculadas a productos Prisma. En concreto, a los productos, a su desarrollo, al desarrollo de las normas que puedan aplicar o a la normativa que pueda aplicar a la posible comercialización y uso de esos productos, a todo el tema de gestión de derechos de propiedad intelectual y a la conexión de oferta-demanda de esos productos para que en sus fases de desarrollo tuviésemos en todo momento en cuenta cuáles son las necesidades del sector y una vez los productos están desarrollados, contarles al sector, como estamos haciendo en el webinario de hoy, cuáles han sido esos productos desarrollados para que las empresas y el sector en general sepan de esos desarrollos. Entonces, como pone en pantalla, el objetivo, por así decir, de este segundo bloque de acciones es valorizar especies de madera de montaña sin claros destinos de mercado a partir del desarrollo de nuevos productos tecnológicos para usos y aplicaciones, tanto en construcción por un lado como en nuevos nichos de mercado por otro lado. Todo nace de la pregunta de cómo podemos transformar nuestros bosques o cómo podemos aprovechar nuestros bosques para dar soluciones sostenibles tanto para el sector construcción como esos nuevos nichos de mercado como comentaba, ¿no? Por un lado estarían para el sector de la construcción, que os voy a presentar dos productos. Por un lado está un CLT multiespecie que está ligado con la acción 2.1 y por otro lado está el producto que llamamos Fustablock, que está ligado con la acción 2.2, que es, por así decir, como una especie de pieza Lego de madera que deja un hueco en medio para tema de aislamiento y demás, de tal manera que esa pieza que veis en pantalla a la derecha, si la acoplásemos con otras piezas exactamente iguales, nos permitiría levantar muros y hacer construcciones de manera muy versátil, muy flexible y muy fácil de desmontar relacionándolo con ese discurso de economía circular también, ¿no? Y luego, por otro lado, están los productos que se relacionan con la acción 2.3 vinculada a la química verde. En Cataluña se han desarrollado acciones de química verde con especies como haya, pino silvestre o avellano. En cambio, en Euskadi lo que hemos hecho es volver a poner el foco en ese bosque mixto atlántico, ¿no? En las masas de bosque que no reciben gestión forestal, que están abandonadas, que suponen peligros de incendios y que suponen peligros de plagas, entre otros, y de las que queremos ver cómo valorizar y cómo aprovechar para obtener productos de ellas, por un lado, y para promocionar o promover esa gestión forestal que se les pueda aplicar. Entonces ahora me voy a meter producto por producto, me voy a poner a explicaros un poco en qué ha consistido el desarrollo de cada uno de esos productos y qué tenemos como resultado, además de poneros un vídeo resumen para que lo veáis de manera mucho más gráfica. En esta acción 2.1, que está relacionada con el CLT, se ha caracterizado y producido a escala preindustrial madera contralaminada, que es este CLT, para quienes no sepáis, a partir de combinaciones de especies que hasta ahora no se habían probado en configuraciones que no se habían hasta ahora probado. Esta acción la ha liderado la Universidad de Navarra junto con el Centro Tecnológico, es decir, Cataluña y Navarra principalmente. Euskadi nos hemos quedado un poco más al margen, más allá de participar en las reuniones de seguimiento para darles asesoramiento en cuanto a qué creemos que va a funcionar, qué creemos que no va a funcionar, qué sabíamos de otros proyectos que ya funcionaba o que ya no funcionaba, etc. Entonces, para quienes no sepáis, en la imagen en pantalla se muestra qué es el CLT. Son capas de madera que se orientan en distintas direcciones, habitualmente a 90 grados,
para crear una estructura que nos permite realizar construcciones de gran resistencia, ¿no? Con madera. Entonces, en cuanto a de esos nuevos desarrollos y esas innovaciones de CLTs con otras especies o con combinaciones de especies, ya se han hecho estudios, ya hay otros proyectos con financiación europea como este que han hecho estudios. Entonces, en primer lugar, hacíamos ese estudio preliminar de lo que se ha hecho para no copiar y no duplicar esfuerzos, ¿no? Entonces, lo que se decidió fue mezclar haya y pino, en concreto pino silvestre, para probar distintas configuraciones. Las configuraciones probadas han sido estas. Aquí tenéis un poco un esquema que la columna que más información os puede dar o más fácil de entender que os puede dar es la columna central, donde se han probado CLT solo con haya, CLT solo con pino, CLT con el haya en el centro, CLT con el pino en el centro. Cuando hablamos de la capa central en X nos referimos a que la capa central, en vez de ponerse a 90 grados como es habitual y como se hace en la industria, al menos en Euskadi, se han probado configuraciones probando distintos ángulos, en concreto a 45 grados. Cuando se dice en X es porque en el medio hay dos capas, de tal manera que esas diagonales se cruzan, y cuando pone la capa central y una barra diagonal es porque en el centro es una tricapa y en el centro solo hay una capa orientada a esos 45 grados. Entonces, se han hecho los distintos ensayos. Aquí podéis ver en la imagen de abajo cómo es esa configuración, o bueno, en la imagen de arriba a la derecha también, como esa configuración que os decía, donde las capas intermedias no están a 90 grados de la orientación de la fibra de la madera, sino que están a una configuración de 45. Eso lo propuso la Universidad de Navarra y han hecho los ensayos pertinentes, que son estos: flexión fuera del plano, flexión dentro del plano, rolling shear y plano encolado. De los cuales aquí tenemos el resumen de cómo es un poco la gráfica de fuera de plano, la de dentro de plano, la de rolling shear y la de plano encolado. Pero todos estos detalles se cuentan también en el vídeo, que quizás vamos dando paso. Bueno, esperad primero, tenemos aquí algunas fotos de lo que son los ensayos para que veáis dónde se han medido esos puntos más débiles o de rotura. Y aquí hay una imagen muy interesante donde podéis ver cómo rompe, ¿no? Que claramente se ve en la junta de la capa superior y la capa inferior como esa configuración de CLT que tiene, si no me equivoco, 4 capas en total, de tal manera que las de arriba están en paralelo y las dos centrales están en X, es decir, en configuración diagonal de 45 grados a 90 grados las dos centrales entre sí. Rompen por la zona encolada, que tiene todo el sentido, porque como se explica en el vídeo, se ha tenido en cuenta el hecho de que se están pegando dos especies distintas, con distintas porosidades y a las que convendría utilizar para cada una de ellas una cola distinta, que actualmente no se encuentra en mercado ninguna cola que sirva para este CLT multiespecie. Entonces, ahora sí yo creo que quizás conviene insertar ya el vídeo, porque es bastante gráfico y de ahí vais a poder ver qué es lo que hemos hecho, ya os digo, de manera mucho más visual, y además os lo explica otra gente para que veáis otras caras y que no veáis solo la mía y escuchéis solo mi voz. Allá va, cuando quieras, Artola. Dentro de la Cátedra Madera de la Universidad de Navarra, lo que estamos haciendo dentro de la acción Prisma es diseñar paneles de CLT, paneles de madera contralaminada, es decir, paneles que se fabrican encolando capas de tablas contrapeadas entre sí, de modo que consigues un panel que te sirve como forjado, como suelo, o te sirve como paredes. Lo que ocurre con estos paneles es que casi ninguno de ellos, salvo honrosas excepciones, está hecho con madera local, con madera española. Con lo cual, dentro de Prisma lo que buscábamos era demostrar que las maderas locales también servían para fabricar este tipo de paneles. Para ello hemos cogido dos especies locales que tenemos en las 3 regiones de Prisma, País Vasco, Navarra y Cataluña, como son el pino silvestre, una conífera, una madera habitual dentro de la construcción, y el haya, que es una madera frondosa, una madera más dura, más resistente, más pesada, y que por esos motivos habitualmente tampoco se empleaba de modo habitual en construcción, salvo en mobiliario. El CLT que tenemos aquí es un mix de
de pino silvestre y de haya. Y entonces, básicamente las pruebas que hacemos son pruebas de calidad de encolado, que es la clave de lo que sería el comportamiento del producto. Al final tú decides trabajar con madera, eso ya lo das por descontado, pero tú cuando la reconstruyes te tienes que asegurar que la unión entre las piezas de madera es correcta. Para asegurarnos que la unión funciona, hacemos 3 tipos de ensayos mecánicos. El primero, quizá el más básico, es el de cortante, que son unas probetas de 42 por 42, de hecho la norma dice entre 40 y 50, nosotros las hacemos de 42. Y luego está el de delaminación, que las probetas son de sección 10 por 10 centímetros y todo el canto entero del panel. Y lo que hacemos allí es hinchar la madera y secar la madera para ver el comportamiento del adhesivo. Como el adhesivo en principio es insensible a la humedad, no cambia sus dimensiones, cuando lo ponemos en el autoclave se hincha la madera y entonces si por la diferencia dimensional el adhesivo no es correcto, pues digamos que se separan las diferentes capas. Y luego tenemos el ensayo de rodadura, es más parecido por dimensiones al de delaminación, pero es un ensayo mecánico que tú lo que buscas es generar un cortante por rodadura, pero es a más grande escala. Y después también hemos hecho pruebas de calidad de comportamiento al fuego de todo lo que ha sido los materiales que hemos desarrollado en el proyecto. Como pueden observar al fondo, contamos con una máquina de ensayo para generar los ensayos a flexión y también contamos con cámaras digitales para generar una correlación de imágenes y evaluar cómo influencia justamente este fenómeno de la flexión en las propias capas y de esa manera poder estudiar con mayor precisión la influencia de estos fenómenos dentro de estos productos. Bueno, y un poco hasta aquí con esta acción de CLT. Tenemos aquí, que me traje de la visita a Cataluña, alguna muestra de estos CLTs cruzados en X, donde el haya está fuera y en este caso tiene el pino dentro. Que ya os digo, si queréis más información, si queréis que os descarguemos los informes con todos los resultados, con los ensayos y demás, nos escribís a Basquegur, o si tenéis contacto porque os habéis conectado desde Navarra, Cataluña, de donde sea, y tenéis contacto con los socios de allí, les pedís y sin problema os volcamos los resultados de cada una de estas acciones. Siguiendo un poco con estas acciones de producto, pasamos al producto Fustablock, que es esta pieza de Lego, como decía, en este caso mi compañero Ryder, que es quien ha presentado, quien ha preparado estas presentaciones, ponía este Tetris, ¿no? De tal manera que esas piezas de Lego que decía, de gran tamaño, de madera, que dejan un hueco en medio para el aislamiento, se puedan configurar entre sí, aunque a diferencia del Tetris entre ellas son todas iguales, se puedan configurar entre sí para levantar muros y generar estas estructuras que son completamente flexibles, que nos permiten hacer un montón de disposiciones diferentes, que se pueden incluso desmontar y cambiar, etcétera, ¿no? Entonces, este es el primer prototipo, uno de los primeros prototipos iterativos, o esta es la idea principal de la que partían los compañeros. En cuanto a arquitectos que han estado encima de esto, estaban sobre todo, como decía, Ryder y José Manuel, de la Cátedra de la Madera de la Universidad de Navarra, y también han trabajado con la Mancomunidad y con el centro, con los catalanes, ¿no? Entonces, partían de una idea muy básica que consiste en piezas de madera unidas entre sí, que acoplándolas unas a otras o realizando este proceso iterativo de acoplamiento de unas y otras, se pueden generar estructuras para hacer edificios de manera súper versátil, ¿no? Edificios a muy pequeña escala en el sentido de tamaño, ¿no? O sea, de poca dimensión. No se pueden levantar muros muy altos ni poner edificios que tengan cargas especialmente grandes. Vais a ver luego un ejemplo de más o menos el tipo de construcciones que se pueden hacer. El prototipo final al que se llegó es este, que es el que se muestra en el vídeo que vais a ver ahora. Vamos a poner también un vídeo que explica mucho mejor de lo que estoy explicando yo, qué es lo que se ha hecho y cuál ha sido un poco la fase de desarrollo de la acción hasta el resultado final. Este es el prototipo. Si os fijáis en los detalles, a diferencia del prototipo inicial, podéis ver que las uniones también son de madera. Es decir, que las piezas que conforman una sola pieza o una sola unidad de este Fustablock son completamente de madera y no necesitamos uniones metálicas ni otros materiales, lo cual le aporta ese valor extra
aunque nos perjudica en el sentido de que necesita más mecanizado y por tanto serán piezas más caras de fabricar, pero ese valor que tiene de solo ser de madera y solo tener materiales biobasados sostenibles como la madera, pues le aporta ese valor extra, ¿no? Así es como queda el prototipo una vez se unen las piezas entre sí. Como podéis ver, hay 4 tipos de pieza: las de unión de esquina, las de final de esquina, las final de esquina que son un poquito más cortas y las que son normales, las naranjas, que son las que se producirían más en masa porque son las que se repiten más. Entonces, como decía, se crea un hueco entre ellas para meter ahí el aislamiento correspondiente, se han hecho los estudios numéricos, los ensayos correspondientes, y esta de aquí sería el prototipo o el modelo que se ha construido allí en Berga, en una de las instalaciones de la Mancomunidad, en un aserradero que tienen allí, donde han fabricado estas piezas, y justo al lado han hecho esta especie de pequeña edificación, de caseta, que está hecha con madera en su totalidad. También, aprovechando esa justificación de que solo están hechas las piezas de madera, también se ha hecho solamente de madera, lo que es la cubierta y demás. Lo único que tiene algo de no madera es, como habitualmente, la cimentación. Y bueno, si os parece, ponemos el vídeo, que así os lo explican mis compañeros que han desarrollado más este producto y que, como digo, os lo van a explicar mucho mejor que yo. De todas formas, eso, si nos queréis enviar cualquier consulta, os rebotamos toda la información y todos los informes de resultado. Una de las acciones que hacemos en Prisma es la creación del Fustablock. El Fustablock es una pieza pequeña que nos permitirá hacer construcciones con madera, que lo puede realizar directamente el usuario, en el cual nosotros hacemos una previa mecanización y se la damos ya montado. Con esto lo que conseguimos es valorizar una parte de la madera que de otra manera no tendría valor. Fustablock es un modelo de construcción en la cual se escogen módulos que se van encajando unos con otros hasta formar una estructura. El diseño tomó muchos pasos iterativos. De hecho, uno de los pasos iniciales fue cuál era la forma de ensamblar cada uno de estos bloques. Y estos espacios que pueden observar son espacios donde se va a almacenar otro tipo de material para mejorar el aislamiento térmico de la propia estructura, que es una de las finalidades también de este producto. Esto culmina en el desarrollo final de este prototipo que ya ha sido fabricado y ensamblado. Bueno, y así con el producto Fustablock, con esta acción 2.2. Pasaríamos a la 2.3, que es la relativa a la química verde. A ver si me puedes poner la presentación, porfa. Eso es, que sería la relativa a la química verde, donde, de nuevo, en Cataluña se ha trabajado con especies como el haya, el pino silvestre o el avellano, en este caso, pero en Euskadi nos limitamos a trabajar con especies mezcladas de bosque mixto atlántico. Estos productos finales obtenidos en Cataluña, de los que os podemos volcar toda la información que queráis, tenéis aquí en pantalla los resultados de los análisis hechos. No me voy a parar demasiado porque también os vamos a reproducir un vídeo para que os lo expliquen ellos mismos y porque además voy un poquito justa de tiempo. Y después, en cuanto a resultados obtenidos en Euskadi, pues mencionar eso, que tenemos esta identificación de potenciales aplicaciones, sobre todo en el tema de enriquecimiento del suelo, de absorción de combustibles sólidos para la construcción, para realizar materiales o para como materia prima para fabricar otros materiales avanzados y para esta captura del CO2, ¿no? Lo que se ha hecho es estudiar ese tratamiento termoquímico, tanto secado, torrefacción y pirólisis de biomasa residual de este bosque mixto atlántico. Veis ahí en pantalla una imagen de más o menos la astilla o materia prima que se ha utilizado o que se le ha enviado a este laboratorio de SBS que se presenta en el vídeo. Y en cuanto a metodología y demás, no me voy a parar demasiado porque el vídeo es súper gráfico, lo explican muy bien los compañeros, así que Artola, si me lo puedes pinchar también cuando puedas.
Estamos aquí en el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, en las instalaciones que tenemos del Hub Forestal en Olius, donde tenemos dos plantas de pirólisis, dos reactores de pirólisis, que lo que hacemos es un tratamiento termoquímico de la madera para romper los enlaces a alta temperatura y colectar tanto el producto sólido, que es el biochar, como el producto líquido, que es el bioil. Para el proyecto Prisma hemos utilizado este reactor que tengo aquí a mi derecha, que es un reactor más pequeño de lecho fluidizado, con el que hemos procesado las 3 biomasas del proyecto. Entonces, los 2 productos, tanto el sólido como el líquido, los hemos llevado a las otras instalaciones que tenemos en Solsona, y ahí hemos procesado los productos para hacer su tratamiento, para obtener los distintos productos, tanto fracción de ácidos como de azúcares, como polifenoles, lignina pirolítica. Dentro del proyecto Prisma, una de las acciones que hemos hecho es generar astilla de un bosque mixto atlántico para llevarlo a un laboratorio de aquí de Euskadi, con el cual se pueda saber qué tipo de componentes y materias primas disponemos para, en este concepto de bioeconomía dentro de la química verde, qué productos podemos generar de valor que puedan rentabilizar la gestión que se hace en los montes. En el proyecto Prisma estamos evaluando las posibilidades que tiene esa biomasa del bosque mixto atlántico, en la que estamos viendo diferentes posibilidades desde el secado, la torrefacción, la pirólisis, para obtener diferentes tipos de productos, como pudieran ser productos torrefactados y biochar, y evaluar su posible introducción como productos biobasados y otros productos dentro del sector. Aquí podemos ver el material bruto que nos ha llegado, que sería la biomasa de bosque atlántico mixto. Y después de los ensayos que le hemos realizado, aquí podemos ver la biomasa torrefactada, que ha perdido parte de fracción volátil y la humedad. Entonces se estabiliza para evitar degradación. Y después aquí podemos ver la biomasa carbonizada. Hoy en día cada vez más se está apostando por esas nuevas líneas de transformación de la biomasa. Hasta ahora no se estaba apoyando tanto, pero creemos que ahora cada vez se está apoyando más, porque primero es un beneficio para el medio ambiente, aportamos un nuevo producto diferente de lo que era directamente quemar esa biomasa. Con esa biochar tiene unas características muy buenas, tanto para ser un precursor de fertilizante, absorbente de agua, incluso precursor de carbón activo, productos biobasados. Bueno, digamos que tenemos una línea completa de productos muy interesantes a partir de esos biochares, y por eso se está cada vez activando más y aportando más hacia esas líneas. Vale, pues hasta aquí un poco con todo lo que es el tema de los 3 productos de Prisma. A ver si me puedes poner la presentación, porfa. Agradecer a todos los que hayan estado involucrados en el desarrollo de estos 3 productos. Me repito una vez más, cualquier información que queráis, tanto del CLT como del Fustablog, como de ambos trabajos de química verde, por especie en Cataluña o de especies mezcladas de bosque mixto atlántico en Euskadi, nos los rebotáis y os hacemos llegar todos esos datos. De nuevo, no me voy a parar en estos datos y resultados del tema de química verde. Sí que es verdad que pues, como conclusiones principales está pues eso, que queda confirmada la viabilidad técnica de este tipo de productos y que tienen un hueco en el mercado, que el biochar en concreto de esos distintos productos que salen al realizar el secado, pirólisis y este tipo de tratamientos, el biochar es un producto muy muy versátil y que se puede hacer con este bosque mixto atlántico, con este mix de especies. El tema de la escalabilidad del potencial, que puede ser solución para un residuo, y esas oportunidades de mercado que, como digo, son reales y existen. Si necesitáis el informe os lo haremos llegar. Y sobre todo comentar cuáles son los siguientes pasos, es decir, nosotros hemos hecho este estudio, se lo hemos contratado, como habéis visto, al laboratorio SBS, y ahora lo que quedaría es enfocarse en esta certificación de calidad, en la optimización del proceso y en el desarrollo de un modelo concreto de negocio que sea sólido para la integración comercial, ¿no? Lo que queríamos con esto al final era saber si, en vez de con las especies que generan esta astilla en la industria y en aserraderos, que
cada empresa la gestiona y saca los productos correspondientes, si para promocionar o para promover que se haga gestión forestal sostenible en estas masas abandonadas y para valorizar los productos que nos pueden, para valorizar, las materias primas que nos pueden aportar, a ver si a través de la química verde podríamos sacar algún producto, y la respuesta es que sí. Entonces ahora en otros proyectos que tenemos relacionados en esta línea de trabajo continuaremos un poco trabajando en esta dirección, ¿no? Y hasta aquí en cuanto a productos de Prisma. Serían estos tres. ¿Qué pasa? Que estos tres productos de Prisma, por un lado, hay que desarrollarles las normas que les corresponda o que les aplique a cada uno de ellos, que para eso estaba la acción 2.4, que hay que hacer un estudio del tema de derechos de propiedad intelectual, como decía al principio, y que hay que hacer una conexión oferta-demanda, que también mencionaba al principio. Es decir, no solo tener en cuenta la opinión de las empresas o las necesidades de las empresas para desarrollar los productos de Prisma, sino que una vez tenemos estos productos de Prisma, darlas a conocer a las empresas, al sector y, como no, también al público general si estuviese interesado. Entonces, hasta aquí esto voy a pasar. Llegamos a la oferta-demanda, que decía, pues eso, que es conectar lo que es el sector y las empresas con lo generado dentro del proyecto. Y de aquí pasamos al tercer bloque, que es el bloque de formación. Uno de los pilares que seguimos desde Baskegur, y uno de los pilares en los que encima hemos invertido más recursos junto con la comunicación dentro de este proyecto Prisma en Euskadi, ¿no? En cuanto a formación, hemos tratado de promover y fortalecer esa mejora de capacidades y habilidades de la red de profesionales multidisciplinares vinculados a las distintas cadenas de valor forestales, en nuestro caso de Euskadi. Y, como decía, poniendo el foco en conseguir de cara a futuro perfiles jóvenes que estén preparados y que sean perfiles profesionales bien preparados, y por otro lado el intentar atraer a mujeres al sector, que siga siendo un sector muy masculinizado en el que la variedad de perfiles no es demasiado diversa, por así decir, y que creemos que es un problema real, porque cuanta más diversidad haya en esos perfiles, mejor, o desde distintos puntos de vista podremos enfocar esas distintas problemáticas que vayan a surgir en el futuro dentro del sector, ¿no? Entonces, en formación, ¿qué hemos hecho? Me voy a centrar solo en Euskadi. Jornadas técnicas, prácticas en campo y prácticas en industria, prácticas curriculares, píldoras formativas, etc. Y todo esto en Euskadi, para dar visibilidad y acogida a ese catálogo formativo dentro del sector, teniendo siempre en cuenta y tratando de aportar lenguaje inclusivo y representación femenina en los materiales, como decía, para tratar de atraer a sus perfiles femeninos, y fomentar la participación femenina en general, ¿no? Entonces, desde Euskadi hemos hecho un curso de verano con el formato UIK en Tabacalera, en Donosti, enmarcado dentro de la Semana de la Madera. Como veis ahí el pantallazo en la diapositiva, lo tenéis a vuestra disposición en el canal de YouTube de Prisma. Está la grabación completa de casi 3 horas, por si os interesase realizar ese curso de la mano de BEARC, el estudio de BEARC Arquitectura. Agradezco desde aquí a Beñat y a Genchane por su participación y por esa masterclass que nos dieron. Después, una jornada en Montes sobre claras en frondosas, también dentro del marco de la Semana de la Madera, con Basoa Fundació. De nuevo agradecemos, y de nuevo tenéis un vídeo resumen. Esto no quedó grabado porque se hizo en el monte, pero tenéis un vídeo resumen de lo que se hizo en YouTube. Jornadas sobre prevención de riesgos laborales en Bilbao, con Osalan dentro de Euskadi Preven, y también enmarcado en la Semana de la Madera. Todas estas actividades que veis en la lista, de la mayoría de ellas tenéis o la grabación completa o un vídeo resumen en YouTube, que os animo a que reviséis, porque es contenido que es bastante completo y que está bastante trabajado. Pero además de estas, un curso sobre emprendimiento con perspectiva de género, un concurso de emprendimiento forestal en el sector, vídeos sobre los productos que he presentado, que ya os hemos presentado también en los vídeos de producto, los vídeos de píldoras en línea sobre gestión forestal multifuncional adaptativa, sobre la presencia de mujeres en el sector, sobre trazabilidad, sobre certificación,
publicaciones en formato breve para redes sociales, artículos técnicos publicados en distintos medios sobre estos productos de Prisma, en concreto sobre el CLT, prácticas curriculares, como decía, jornadas sobre herramientas digitales, esa app que mencionábamos antes, y sobre la maquinaria forestal. Todo esto lo tenéis tanto en el canal de YouTube o en redes sociales, como si no, en el apartado correspondiente a contenidos de la web de Prisma, que podéis encontrar en prismaforestal.es. Entonces, si vais a la web de Prisma y clicáis en ese apartado de contenidos, ahí en la barra de arriba tenéis los cursos, jornadas y todos los recursos que hemos ido generando. Hay alguno suelto, como por ejemplo la grabación de este webinario que queda por colgar, pero son un par de cositas las que quedan pendientes. Tenéis mogollón de contenido ahí, tenéis un montón de contenido que está abierto y que es de uso gratuito y, como decía, abierto para todas y para todos. Y que os animo desde aquí a consultar. Y en cuanto a formación, la única formación que tenemos así en activo ahora y que os animo a consumir y que os animo a difundir es un curso en emprendimiento con perspectiva de género, que es online, que es gratis, que es flexible y que va a estar disponible al menos durante el mes de diciembre, hasta el 31 de diciembre del 25. Trataremos que esté también abierto durante el mes de enero por si a alguien no le hubiese dado tiempo a terminarlo, pero las inscripciones quedan abiertas hasta el 31 de diciembre. Son mentorías grabadas por perfiles profesionales en lo que a perspectiva de género y temas de igualdad se refiere, y se realiza un acompañamiento a estas personas interesadas, que suelen ser personas emprendedoras que quieren saber sobre emprendimiento con esta perspectiva de género, ¿no? Ha sido bastante exitoso, lo hemos lanzado al final de lo que es el proyecto Prisma en estos últimos meses. Tenemos bastante gente realizando el curso y de verdad que es prueba-error. Os animo a que entréis, que solicitéis la entrada y iniciéis ese primer módulo, y que para las empresas que os hayáis conectado o que estéis viendo esto en diferido, lo podáis difundir sobre todo entre vuestro personal para que aquellas mujeres o trabajadores y trabajadoras en general puedan acceder a ello. Hasta aquí en cuanto a formación. Pasamos a servicios ecosistémicos, para lo que voy a intentar ser también muy breve y concisa, ¿no? Porque son acciones bastante grandes que han llevado 2 años de trabajo y que es complicado resumir cada una de ellas en 5 minutos. Este cuarto bloque sobre servicios ecosistémicos consiste en impulsar y apoyar el emprendimiento verde vinculado a las cadenas de valor forestales de esos territorios principales, Urdaibai, Roncal y Berguedà, de nuevo, con un enfoque de trabajo Hub Lab, que es el que nos aporta el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña con su Study Hub. Existe una primera actividad, una primera acción en la que se identifican y valoran esos servicios ecosistémicos, ¿no? En la que de primeras el equipo del centro, del CTFC, se preguntaba por qué valora esos servicios ecosistémicos en Prisma. Pues aquí detallamos o repartimos la respuesta en 4 bloques, ¿no? Gestión forestal multiobjetivo para esa valoración de servicios ecosistémicos, porque es clave para planificar una gestión forestal sostenible, por supuesto, que optimice múltiples beneficios a nivel de biodiversidad, de regulación hídrica, de secuestro de carbono, de CO2, de producción de biomasa y de madera o cualquier otro servicio ambiental. En cuanto a la contribución a la innovación social, para asignar un valor económico a esos servicios ecosistémicos que nos facilita diseñar incentivos locales y promover esa gestión forestal sostenible tan importante que vamos repitiendo a lo largo de toda la presentación. En tercer lugar, para dar soporte a políticas públicas, muy importante, y de esta manera poder cuantificar esos servicios ecosistémicos que nos permite justificar las inversiones públicas en gestión forestal que se realicen, tanto gestión forestal activa como de restauración como de prevención, y para fundamentar esas políticas ambientales que decíamos, tanto ambientales como de desarrollo rural, ¿no? Y luego, en último lugar, en cuanto a los retos metodológicos, porque esos muchos servicios no tienen precio de mercado y esto requiere que haya métodos indirectos como costes de reemplazo, disposiciones a pagar, etcétera, y de esta manera los valores deben aportarse, o en este sentido los valores deben aportarse a cada territorio piloto en País, Navarra y Cataluña, que corresponde a las regiones o a las zonas piloto de Urdaibai, Roncal y Berguedà, de nuevo. Entonces, existe este Choice Experiment que llamamos, que, bueno, por ponerle un nombre, que consiste en un método de valoración económica no de mercado que permite estimar las preferencias de la población sobre servicios ecosistémicos. Al fin y al cabo, esta valoración de servicios ecosistémicos se ha realizado lanzando una
encuesta a la población general, donde se les pregunta, por distintos servicios ecosistémicos y sus opiniones al respecto y su opinión al respecto. Entonces, necesitamos hacer esta valoración no económica y no de mercado, pero que sea económica, que nos permita hacer comparaciones y estimaciones, ¿no? Los valores a tener en cuenta, esos servicios ecosistémicos, son 4: la belleza paisajística, la biodiversidad, la regulación hídrica y la captura de carbono. Para el caso de Euskadi hemos metido las existencias de madera. Y bueno, en cuanto a cómo se aplica esta metodología Choice Experiment, que se le ha puesto este nombre, definiendo los atributos y niveles junto con los socios territoriales, diseñando unas tarjetas de elección adaptadas a cada zona piloto, que las tarjetas tienen la forma de esa imagen en pantalla que os insertamos, lanzando estas encuestas online a unas poblaciones representativas en las 3 zonas y realizando este análisis econométrico donde se realizan comparaciones a nivel, como decíamos aquí atrás, a nivel no de mercado, para estimar disposición a pagar por cada servicio ecosistémico, ¿no? De tal manera que puedan ser comparables entre unas y otras. Las encuestas se han desagregado por grupos de edad, por género, por provincias y por tamaño poblacional, y en Cataluña, Navarra y Euskadi se han hecho en muestras de, pues en Cataluña 630 personas, en Navarra de 300 y en Euskadi hemos contado con 400 respuestas al respecto. En cuanto a resultados, se pueden estudiar desde 2 puntos de vista: ese RPL que tenéis arriba y las DAPS, atributos o niveles, que tenéis abajo. En cuanto a los resultados desde el punto de vista de los parámetros, de los random parameters multinomial logit, que conoceréis como RPLs, los atributos de biodiversidad, de provisión del agua y cobertura arbustiva, secuestro de CO2, tienen los efectos positivos más potentes y significativos. Y en lo que respecta a lo de abajo, los atributos más valorados son la biodiversidad, el nivel alto de agua y la cobertura arbustiva, y los menos serían pues esa cobertura arbustiva cuando es más baja y la densidad arbórea baja. Pero en cualquier caso, reducimos esas conclusiones a que la población prefiere bosques que sean lo más biodiversos posibles, que ayuden a la regulación del clima, que tengan una cobertura arbustiva media, es decir, no gustan al público general ni los bosques que sean muy densos ni los que estén muy clareados, que tenga muy alta provisión de agua, y esto evidencia la importancia de orientar la gestión forestal hacia estos servicios ecosistémicos, ¿no? De cara a aplicar una gestión forestal en estas masas, habrá que tener en cuenta estos servicios ecosistémicos que por la población general están mejor valorados, aunque estas estrategias de gestión vayan a ser, por supuesto, desarrolladas por profesionales, pero que bueno, que se pueda tener también un poco en cuenta cuál es la opinión del público general, que era un poco el objetivo de las encuestas. En este bloque 4 estaría también esta acción 4.2, donde se ha realizado un concurso de ideas de nuevos modelos de negocio. Se ha formado a aquellas personas emprendedoras que han querido generar valor económico, ambiental o social haciendo un uso eficiente y sostenible de esos recursos que ofrece nuestro territorio, de tal manera que se ha subcontratado un acompañamiento o una mentoría, una mentorización de proyectos de emprendimiento en diseño de productos o servicios innovadores de gente, o sea, de manera completamente abierta. Quiero decir, es un concurso que ha sido abierto a todo Euskadi, Navarra, Cataluña, incluso a nivel nacional por alguna asociación o entidad que nos ha ayudado a darle un poco de bola así a nivel nacional, y hemos tenido aproximadamente 12 participantes totales, de los cuales han desarrollado los proyectos mucho más intensivamente 3, con los que contamos hoy al final del webinario. Después de terminar con mi parte, participarán un poco contándoos cuáles han sido sus proyectos, ¿no? Entonces no me voy a detener demasiado aquí, porque ya os digo que tanto Dendron, que es la empresa subcontratada para mentorizar, como las 3 personas que han desarrollado más sus proyectos os van a contar lo que han hecho, así que no me detengo más. En este concurso se ha hecho un diseño, lanzamiento, selección y mentoría.
Las 4 fases las ha desarrollado Dendron, como digo, que os lo cuenten ellos, porque al final de mi descargo tenemos ese denominado Demo Day, donde estas 3 personas os contarán qué es lo que han hecho. Y por último, y ya para terminar, pero en realidad una de las partes más importantes de Prisma y desde luego donde más esfuerzo y recursos hemos invertido en comunicar, sensibilizar, transferir y generar impacto, ¿no? Todo lo que hemos hecho dentro de Prisma, que llegue tanto al resto del consorcio, internamente coordinarnos y que todos sepan qué es lo que hemos estado haciendo, a nivel sectorial, que nuestras empresas y nuestro sector sepa qué es lo que se ha hecho, pero también fuera del sector. Hemos intentado en este proyecto, a diferencia en otros, esforzarnos mucho en que llegue al público general, ¿no? En cuanto a esa comunicación estratégica, esa estrategia de comunicación que hemos llevado a cabo, pues una comunicación como eje vertebrador para acercar el proyecto a la sociedad, como decía, a través de un plan estratégico muy definido y que hemos seguido desde Prisma desde la fase de solicitud del proyecto. Ese plan de comunicación quedó redactado desde la fase de solicitud, simplemente hemos tenido que seguir cumpliendo impactos en radio, en televisión, en prensa escrita, al nivel local, a nivel intercomunitario, talleres, jornadas, jornadas que os hemos contado antes que hemos hecho desde Basquegur enmarcadas en la Semana de la Madera, cualquier cosa que se os pueda imaginar, una web muy trabajada, canales de redes sociales, en fin, ha habido muchísimo trabajo detrás. Desde aquí aprovecho para agradecer al equipo que nos ha ayudado con todos estos temas, porque en Basquegur no tenemos medios propios para llevarlo adelante y ha sido un curro increíble, la verdad que más trabajo del que esperábamos al principio, así que de nuevo gracias a todas y a todos los que habéis estado ahí detrás trabajando tan duro en esta parte, en esta estrategia de comunicación. Y sobre todo mencionar aquí el hecho de que toda la comunicación se ha hecho teniendo en cuenta el tema de la perspectiva de género, ¿no? El ser de alguna forma atractivos y atractivas para ese público más femenino que se pueda sumar al sector forestal y también a un público más joven. De ahí que hayamos utilizado muchas redes sociales, que hayamos hecho esfuerzos en que todo sea muy moderno, en que todo esté muy trabajado, para ver si ese público general ve que el sector forestal está modernizado, está digitalizado, que tiene un grado de innovación muy alto y empezamos a resultar un poquito más atractivos para esos perfiles más jóvenes y para los perfiles femeninos. Comentaros en cuanto a impactos cumplidos. Aquí tenéis gráficas en cuanto a publicaciones realizadas en distintos canales que tenemos Twitter, LinkedIn y YouTube. Pues ahí tenéis las publicaciones realizadas a fecha de noviembre, si no me equivoco. Falta sumar el mes de diciembre, que es el mes en realidad que más actividad ha habido, porque es el mes en el que hemos recibido la mayoría de resultados de todas las acciones. Aquí los resultados en cuanto a impresiones, que ya podéis ver que hay unos cuantos de miles de impresiones en LinkedIn. La verdad que LinkedIn es una plataforma que ha funcionado genial. Y luego el tema de las interacciones, que en YouTube no son nada habituales porque la gente no chatea y no interactúa por YouTube, pero de nuevo en LinkedIn hemos tenido bastantes comentarios y interacciones al respecto sobre las publicaciones realizadas. De aquí, para terminar, animaros de la que estáis con el ordenador viendo esto, enredar y meteros a nuestra web en prismaforestal.es, también tenéis .eus.cat porque está la web traducida en castellano, euskera y catalán, tenéis todos los contenidos traducidos y allí tenéis más información sobre cada uno de los proyectos, así como un apartado que os recomendaba antes visitar, que es el de contenidos, donde tenéis descargables, jornadas grabadas, recursos, informes descargados, etcétera, y donde durante el mes de diciembre seguiremos colgando información. Es una web bastante completa, bastante trabajada, como os decía, en la que además tenéis ese apartado de contacto para quienes no tengáis el contacto de Basquegur y os resulte más cómodo llegar a nosotros a través de ese apartado, que nos podáis contactar y hacer la consulta correspondiente. Y además de enredar en esta web y de visitarnos en la página web, como decía, que tenemos Twitter, tenemos LinkedIn, tenemos YouTube, os animo a que nos sigáis porque aunque el proyecto termina el 31 de diciembre, seguiremos dando bola desde las redes de Basquegur y de los socios a todos los contenidos publicados desde Prisma. Hay muchísimo contenido y de verdad que os invito a visitar estos 3 canales.
Ahora os pido que no escapéis porque tenemos este Demo Day donde nos van a hacer estas 3 presentaciones sobre los proyectos. Teníais en pantalla ahí mi contacto, pero ya os digo, si no, info@basquegur.eus para cualquier consulta. Agradecer a todas las personas que hayan estado involucradas con la ejecución de este webinario, mila esker, agradecer a todo el equipo Prisma, por supuesto, muchísimas gracias, a todos los colaboradores que nos han facilitado información como input para las acciones de Prisma, desde el Patronato de Urdaibai, asociaciones locales, empresas, socias de Basquegur y grupos asociados tanto a Urdaibai como a las otras 2 zonas piloto, y agradecer a los que vienen a continuación. Tenemos como representante a José de Dendron, que es uno de los que ha guiado estas mentorías que han recibido las 3 personas que vienen a contarnos sobre sus proyectos. Dendron es esa empresa que tenemos subcontratada para la ejecución de estas mentorías. Y nada, agradecer a María Luisa, a Juan Mari y a Juan Luis por participar en directo en esta jornada contándonos qué es lo que han hecho. Y de nuevo, gracias José. Te doy paso y de ahora en adelante hasta el final que me vaya a despedir, el control del webinario o de este Demo Day que llamamos es tuyo. Es que ricas a todas y a todos. Vale, pues muchas gracias, Irati. Nada, buenas tardes a todos y todas. Y efectivamente, como comentas, bueno, yo soy José Luis Solís, soy cofundador de la empresa Dendron Soluciones y nos hemos encargado un poco de desarrollar la acción del proyecto Prisma, del concurso de ideas de nuevos modelos de negocio. Tampoco quiero extenderme mucho porque, bueno, creo que los verdaderos protagonistas de hoy son, como bien comentabas, Juan Mari, María Luisa y Juan Luis, que nos vienen a presentar un poco sus ideas, ¿no? Y digo, sobre las que han trabajado bastante. Y bueno, hacer una breve introducción de Dendron, de nosotros. Nosotros es verdad que creo que el valor que hemos podido generar, el valor añadido que hemos podido generar a este concurso de ideas es que hemos hecho el mismo recorrido que han hecho estos 3 emprendedores, bueno, el resto de emprendedores que se han unido al programa, porque bueno, nosotros también salimos de un programa de emprendimiento en bioeconomía en Castilla-La Mancha y hemos tenido pues la misma experiencia, ¿no? De tener una idea en el principio y luego, bueno, tratar de aterrizarla al terreno, al territorio. Nos dedicamos fundamentalmente a toda la parte de la gestión forestal, a los recursos naturales, a la gestión de recursos naturales, muy especializados en servicios ecosistémicos, certificación FSC. Y bueno, al final, dentro de lo que es el desarrollo del curso del concurso de ideas, le quisimos dar bastante enfoque a un sentido práctico, ¿no? A un sentido práctico de más que teórico, de bueno, considerando también el espacio de tiempo del que disponíamos para desarrollar las mentorías y demás, pues hacerlo un poquito, acompañando un poquito esa experiencia que hemos tenido nosotros previamente. Y creemos que finalmente los propios alumnos o emprendedores creo que han valorado esa parte de nuestra parte, ¿no? Han valorado un poco el que le hayamos transmitido de manera práctica todos los conocimientos o cómo aterrizar una idea, ¿no? Entonces, bueno, al final, como requisitos iniciales para el concurso de ideas es verdad que no se pedía como requisito no se pedía que los emprendedores tuvieran una experiencia o unos estudios relacionados con el sector forestal o con, digamos, la gestión de recursos naturales. Sí es verdad que pedíamos pues esa capacidad de esfuerzo, esa proactividad, ¿no? Esa, digamos, habilidad para gestionar el tiempo, que al final, a la hora de emprender, a la hora de poder desarrollar tu idea de negocio y cómo, digamos, lo puedes hacer de una manera que sea viable, pues al final son herramientas que es la que queremos que nosotros hemos puesto a disposición de ellos. Y sobre todo también pues una dedicación completa a lo que ha sido toda la parte del desarrollo del programa, ¿no? El programa al final se ha desarrollado con 18 horas de formación de mentorías grupales, divididas en 5 sesiones o 5 temáticas diferentes, de 3 horas de duración cada mentoría grupal. Y luego hemos ido acompañando a cada uno de los emprendedores con mentorías personalizadas de cada tipología, bueno, pues para que se sintieran ellos un poco también libres a la hora de pues comentarnos sus dudas, sus preocupaciones y bueno, cómo pueden mejorar y aterrizar sus ideas, ¿no? Ha habido una pequeña introducción a lo que es la bioeconomía, servicios ecosistémicos, que ya habéis hablado vosotros con anterioridad, toda la parte de bioeconomía circular, pues nuevos usos, productos, esos servicios ecosistémicos que mencionamos. Fue una de las primeras mentorías grupales. Luego también pasamos un poco a distintos modelos de negocio en bioeconomía local,
cómo se puede diagnosticar estratégicamente pues la empresa, el valor añadido que puedas tener, los canales, los recursos. Hemos utilizado Canvas adaptado a esta bioeconomía, distintas herramientas que le han podido facilitar un poco para tener una visión global de que cómo su idea la pueden transportar a luego pues eso, monetizarlo, poder dar el servicio, el producto que ellos quieren, ¿no? La parte de análisis de mercado, también es importante analizar lo que es la competencia, es decir, qué actores aparte se encuentran en el territorio, aparte de ellos o la idea que quieren realizar, también ha sido bastante importante ver esas cadenas de valor, qué clientes posibles, potenciales se pueden encontrar y, bueno, al final las tendencias de mercado también se analizó en otra mentoría grupal. La parte un poco que más les preocupaba o que ellos le daban mucha importancia, que es la parte de aspectos legales, finanzas básicas, pues el tipo de forma jurídica en caso de que pues quieran dar el paso ya fehacientemente a formar la empresa o la idea de negocio en una empresa, pues qué tipo de forma jurídica pueden tener, en plan de pues si una SL, si pues si quieren ser autónomos, toda la parte un poco de requisitos legales, una enjundia, ¿no? Que al final te tienes que enfrentar a ella el día a día. Y también pues ha sido una mentoría un poco más demandada por su parte y también le hemos brindado ese apoyo continuo, la parte de acceso a financiación, tanto pública como privada, cómo pueden solicitar ayudas, qué canales de financiación pueden existir o existen, etcétera, ¿no? Y ya por último también ha habido una sesión de comunicación, de presentación de proyectos, más relacionado con lo que es el marketing, cómo pueden comunicar y cómo pueden dar a conocer su idea de alguna manera que sea efectiva para que ellos, pues eso, su proyecto, su idea de negocio, pues lo puedan hacer más viable y que pueda llegar a más canales, ¿no? Y ya por último, también hemos dedicado una sesión formativa, entre comillas, para lo que es la preparación de este pitch o demo day, en el que, bueno, en cuestión de 5 minutitos, 6, 7 minutitos, nos van a presentar cada uno de ellos sus ideas con una presentación. La verdad es que son 3 proyectos muy... No es que lo diga yo porque hemos estado acompañándole, os lo digo objetivamente. Son proyectos bastante buenos, lo han trabajado bastante, lo han trabajado mucho y además son de 3 tipologías diferentes, con lo cual creo que es bastante enriquecedor el que podáis conocer relacionado con la bioeconomía, sobre todo centrado en la parte más de Navarra. Y bueno, aunque el proyecto estuviera abierto más a otras comunidades, pero bueno, ha estado centrado más en esa zona geográfica. Y nada, sin más, pues os quiero dar un poco paso a los 3 emprendedores, María Luisa, Juan María y Juan Luis. Creo que por orden, si no me equivoco, Juan María pidió ser el primero en intervenir, ¿vale? Os voy a hacer una pequeña presentación para que tengáis el contexto de la idea que tiene Juan María. Juan María lidera Eneam Desbroces, ¿vale? Es un proyecto que está basado en, sobre todo, su experiencia que ha tenido directa anteriormente con trabajos forestales y también de mantenimiento rural en el Valle de Ollo. Entonces, a través de una maquinaria especializada, que ya os contaré ahora más en detalle, y soluciones tecnológicas avanzadas, pues todo lo que es su iniciativa responde pues a esa creciente demanda de gestión que existe en el territorio, más eficiente, más segura, tecnológica y, sobre todo, bueno, viendo a raíz de los episodios trágicos de este verano con los incendios forestales, pues vemos que todo lo que sea el trabajo en monte con este tipo de maquinaria y de gestión dinámica del territorio, pues es muy, muy necesario. Entonces, pues nada, no sé si Juan María estás listo para presentar. Estoy. Vale, pues te doy el micrófono y nada, por ello. Vale, gracias. Voy a compartiros pantalla un poquito de lo que es mi proyecto y de la presentación que he preparado, ¿vale? Vale. Vale, bueno, pues eso, Eneam Desbroces es un proyecto, ¿no? Que lo creé a raíz de pues estar en el pueblo, ¿no? Y esa demanda que generan los montes, ¿no? Es una solución que nace de esa necesidad de desbrozar y mantener los montes limpios mediante robots teledirigidos, ¿no? Que es una tecnología bastante innovadora, ¿no? Dado que eso, pues nuestro gran problema o lo que yo defino como problema dentro de nuestro pueblo es que esos montes están bien cerrados por malezas y pues hay muchas partes que pueden ser aprovechadas y no están aprovechadas y esa dificultad, ¿no? de acceso para realizar las diferentes actividades. Ya pueden ser turísticas o de explotación o de lo que sea.
Y eso, pues de esa manera, pues se aumenta el riesgo de incendios, ¿no? Y reduce la biodiversidad que hay en nuestros montes. Y pues nuestra propuesta de valor o mi propuesta de valor es pues esa conservación, ¿no?, de esos espacios mediante los trabajos silvícolas bueno, pues con esta máquina, ¿no?, que es una máquina con una tecnología avanzada y con una seguridad innovadora si cabe, ¿no?, al ser teledirigida. Y la parte, vamos a ver, ahora lo voy a ver, vamos a decir, la guinda, ¿no?, de la máquina es pues esa accesibilidad a esos puntos difíciles que pueden tener unos desniveles o unos accesos más complejos. Esta sería la máquina y, bueno, pues como podemos ver, puede trabajar el operario a cierta distancia y no, pues tiene más seguridad para él. Y el desarrollo, ¿no?, de mi proyecto se ha basado en eso. Pues empecé a pedir los diferentes presupuestos para adquirir las máquinas, los vehículos o toda la maquinaria que necesitaba. Los conseguí, ¿no? Ya generé mi plan de viabilidad y era positivo y me decidí reunir con las diferentes empresas a nivel foral, silvícola principalmente, y carreteras, un poco por qué demanda, ¿no? Y realmente, pues la verdad que fue muy positiva su respuesta, ¿no? De hecho, tuve reuniones con ellos en las cuales pues, ya me ofrecían, ¿no?, el trabajo y que estaban disponibles a que diese esos servicios, lo que te invita a dar más pie al proyecto. Pues eso, los principales puntos o los clientes van a ser pues, las administraciones públicas y ayuntamientos, y dentro del sector forestal, pues todas las empresas forestales y agrícolas también, porque también hay demanda y tienen montes, evidentemente, y bueno, pues comunidades de propietarios, particulares y bueno, luego ya más en infraestructuras, pues compañías eléctricas que también abarcan, ¿no?, esa parte forestal y conservación de carreteras. Las tarifas, pues es un rango en el que pues lo he estudiado y lo he preguntado a diferentes empresarios y diferentes personas que están en este ámbito y es el rango en el que nos hemos movido, ¿no? Un poquito pues por horas, por hectáreas y por contratos, ¿no? Es el criterio que se va a seguir en cuanto a ingresos. Y pues nada, la idea también es más, nació de eso, ¿no? Pues esta gente que está trabajando, esta gente mayor que tenemos trabajando que teníamos en nuestros pueblos, ha ido disminuyendo, se ha incorporado seguidamente trabajos manuales, de los cuales ya hay una escasez muy importante, ¿no? La gente no quiere ir a trabajar al monte o no le cuesta ir, ¿no? Entonces, pues creo que es un foco importante, ¿no?, para dar el servicio con este medio. De esa manera, pues eso, mejora nuestro territorio y pues mejora la biodiversidad, evitamos incendios, evitamos plagas. Y bueno, más allá de eso, pues en el punto de inflexión en el que está mi proyecto es en la capta de capital para adquirir esos medios para emprender. Y luego, pues ya se verá, ¿no? Bonito sería, pues eso, poder ir creciendo, incluso, pues ir adquiriendo tecnología moderna, ¿no? Que hoy día, pues, con el tema de lecturas de terreno y demás, e incluso ir creciendo como empresa ya. Y eso, aquí soy yo, el presente Juan Mari Llaven, un chico de Navarra
que pues eso, muy navarro, como lo puedo explicar aquí, que vengo de una casa ganadera y agrícola, la cual hemos tenido mucho contacto con el monte desde que me salieron los dientes y no, pues lo que venía diciendo, ese arraigo de nuestros mayores, de cómo lo gestionaban, ¿no? Y cómo hemos ido viendo la evolución de estos montes donde pues el ganado no es competente para, para llevar esa línea, ¿no? de equilibrio. Y con ese criterio me vino la necesidad de, de emprender este proyecto y de que salga todo para adelante. Y espero que os guste mi presentación dentro de de lo poco que sé trabajar con esto. Irati lo ha hecho muy bien, está muy acostumbrada. Yo no estoy acostumbrado a esto. Que va Pero para nada. Además, me parece muy interesante eso, el que hagáis descargo de vuestros proyectos, de cómo ha sido un poco esa evolución a través de las mentorías de Dendron, de cómo lo habéis ido acercando un poco a la realidad y sobre todo esa diapositiva en la que comentabas a ver cuáles son los próximos pasos ahora, ¿no? Es decir, a mí me han ayudado a avanzar hasta este punto y ahora lo que me queda a mí por trabajar y de seguir adelante es esto. Y veo que lo tienes bastante claro, así que por lo sí, menos está. quedamos contentas de que vemos que los trabajos hechos al menos dentro de Prisma que han dado su fruto y que realmente os han ayudado a impulsar esos proyectos. Sí. Así que para nada eso de que no estás acostumbrado, gracias por la presentación, ¿eh? Es que No, ricasco. bueno, agradeceros a todos vosotros más, ¿no? O sea, al final, la verdad que ha sido un apoyo muy importante, ¿no? Porque al fin no estamos acostumbrados de venir a una idea que el desarrollarla y llevarla a cabo, pues es un paso, si cabe, difícil. ¿No? Y Nada, con gracias este a vosotros, aporte, a los tres, ¿eh? A los tres y al resto que no ha podido venir por participar, porque eso, al fin nosotros lanzamos este tipo de convocatorias e invertimos financiación en que se hagan este tipo de acciones que no sirven de nada si no contamos con vuestra participación, sobre todo tan activa por parte de al menos los tres que estáis aquí presentes, que siempre hay alguno que se queda ahí rezagado por el camino de los que empiezan la mentoría, pero sé de primera mano que vosotros habéis estado desde el primer día muy involucrados en el tema y es que es un gusto saber que los recursos que se han invertido que se han aprovechado. Así que gracias por la presentación. a José, vosotros. no sé si vas a decir algo. Sí, nada, pues un poco comentar también lo que comentabais antes, sobre todo la motivación. Nosotros le hemos tratado de brindar las herramientas que buenamente hemos podido, pero sobre todo la motivación y la implicación de los tres, ¿no? Y luego el proyecto de Juan Mari, pues sí, nosotros como profesionales del sector forestal, es verdad que sí reclamamos eso, un poco la tecnificación. Él comentaba un poco también la necesidad de hacer más seguro el trabajo en el monte, pues eso, la falta de capital humano que existe, ¿no? De poca gente ya disponible para poder realizar esos trabajos y bueno, también pues un poco lo que he comentado, su necesidad de financiación es un poco lo que hemos estado trabajando con él durante estas mentorías. Sí, es que al final los objetivos desde los que parte el proyecto van bastante alineados también con los objetivos o las problemáticas que identificábamos dentro del proyecto Prisma, porque es que son las problemáticas reales del sector. Así que sí que es un gusto ver cómo esas sinergias o cómo se cruzan las presentaciones que vais a hacer hoy con lo que es el propio proyecto Prisma, que al final es un monstruo, son muchas actividades, Sí. es muchas acciones y mucha inversión y ver cómo cada uno de vuestros proyectos pues está perfectamente alineados con los pilares, con las bases de Prisma, pues es un gusto la verdad porque significa que las cosas se han hecho bien y que el planteamiento de este concurso de ideas está bien hecho. Y bueno, no quiero robar más tiempo, que supongo que ahora querrá lanzarse Sí, María Luisa con María Luisa, la siguiente No, emprendedora. Y bueno, voy a hacer una pequeña presentación de ella. María Luisa es profesional de la comunicación y el diseño de productos y servicios digitales centrados en mejorar la experiencia de las personas. Ha combinado su trayectoria profesional con la docencia universitaria durante 25 años y desarrollando una gran sensibilidad hacia procesos de aprendizaje, escucha y acompañamiento, ¿no? Entonces, María Luisa nos viene a presentar hoy Fluence, que es naturaleza para tu bienestar y bueno, es un proyecto de turismo ecológico en el Pirineo Navarro, pero bueno, quiero que sobre todo sea ella la que nos lo presente, que seguro que lo va a hacer muy bien. María Luisa. Bien, buenas tardes. Uy, perdón, así. Buenas tardes y bueno, lo primero me sumo al agradecimiento
a Prisma y a Dendron, tanto por darnos la oportunidad de hacer este curso como por todas las mentorías y el apoyo que nos habéis dado, porque en mi caso particular me ha dado un impulso muy fuerte para ahora en 2026 tirar para adelante con el proyecto, que estaba ahí como más, con más dudas. Y nada, pues paso a contaros sobre mi proyecto. Bueno, nosotros tenemos una visión de las cosas aquí donde yo estoy en Navarra, que es que estamos cada vez más metidos en un contexto de saturación digital, donde la gente está muy desconectada de la naturaleza y esto en muchos casos está generando una forma de vida de mucho estrés, a veces de estrés crónico, ¿no? Es como que hemos perdido un poco la dimensión natural de la vida, ¿no? Y algo no está funcionando del todo bien. Pero bueno, pues mi proyecto va a intentar cambiarlo, ¿no? Ya os he dicho mi nombre, María Luisa Santos, y quería incidir en que ahora también soy guía y profesional de terapia de bosque. Bueno, para atajar este problema que os planteaba, lo que propongo en mi proyecto es es un proyecto de bienestar y salud que ofrece baños de bosque y experiencias de conexión profunda con la naturaleza aquí en Navarra, en la zona del Valle de Roncal y alrededor. Bueno, la zona del Pirineo y sobre todo en torno a la selva de Irati y luego explicaré por qué. El objetivo principal es promover el bienestar, pero a todos los niveles, físico, mental y emocional, a la vez que fomentamos la conciencia ecológica, el cuidado de nuestro entorno natural, ¿no? El respeto hacia los ecosistemas que nos rodean. Entonces tenemos como tres patas, ¿no? La pata de bienestar, pero también es un proyecto que es multidisciplinar, que no solo ofrece baños de bosque y terapia de naturaleza, sino también una serie de actividades complementarias que también luego explicaré, para que sea un poquito más redondo y tenga, digamos, más públicos a los que dirigirse. Y bueno, esa combinación es la que es bastante diferencial, porque en la zona pues no se está ofreciendo. ¿Qué servicios? Pues ya he mencionado antes los baños de bosque, que para quien no conozcáis son experiencias de conexión con la naturaleza, pues tipo paseos, pero tranquilos, buscando la calma y buscando la conexión con los órganos de los sentidos, pues mirar, escuchar, oler, tocar, para realmente llegar a sentir esa conexión profunda, porque nosotros somos naturaleza, ¿no? Y eso lleva pues a una mejora de la salud, del estado anímico y a la calma, ¿no? Además de esto, pues excursiones interpretativas, estas son más clásicas, más conocidas, ¿no? Adaptadas a distintos públicos, pues para explicar el entorno natural. Pero también yo tengo una vertiente muy creativa, entonces quiero incluir talleres creativos de artesanía y de actividades pues, de expresión, escritura, manualidades, incluso música y danzaterapia, que también es otra especialidad en la que me estoy sacando ahora una certificación. Porque realmente también veo que está como muy unido al bienestar y practicado en la naturaleza o con elementos de la naturaleza se suma todo, ¿no? Y luego, bueno, pues aprovechando también esto, cursos temáticos. Yo he estado muchos años en la docencia y me encantaría colaborar con gente que sepa de plantas medicinales, que yo ya hice hace años un curso y me encantó y la utilizo mucho. También pues micología, recoger setas, pues es típico aquí en Navarra, ¿no? Aromaterapia, cosmética natural, bueno, todo lo que ponga en valor los recursos naturales. Y cómo no, en Navarra y en la montaña, pues experiencias gastronómicas, que al final tira mucho, a la gente esto le atrae un montón. Y bueno, pues basándote en productos silvestres, locales, que tengan que ver con la tierra, pues yo creo que va a tener éxito. ¿A quién va dirigido este proyecto? Pues por un lado al turismo, es como uno de los núcleos fuertes, turistas nacionales que visitan la zona, pero también turistas extranjeros, intentando armar como packs completos de 2 o 3 días y trayéndolos a la zona pues para que conozcan esto. Pero luego tiene otra pata que está más orientada a colectivos, pues residencias de mayores, asociaciones pues, de enfermos de cáncer, el Alzheimer, lo que sea, asociaciones de apoyo a inmigrantes, empresas que buscan también pues, fomentar el bienestar laboral con, pues eso, con todo el estrés que comentaba antes, centros educativos de cualquier nivel. Para estos grupos la oferta es un poquito distinta porque son programas ya de varias semanas o de varios meses con baños de bosque y distintas actividades. Y luego, por supuesto, pues la gente de la zona, la comunidad local y de Navarra, ¿no? Todos los de los pueblos y valles de alrededor también pueden participar. ¿Por qué considero que esto es una oportunidad en este momento? Bueno, pues porque después de la pandemia todo el mundo se ha dado cuenta de lo sano que es salir al monte, estar en contacto con la naturaleza y esto es ir un paso más allá. Pero además, toda la zona del Pirineo Navarro está teniendo un tirón grandísimo en el turismo, sobre todo en los últimos años porque se ha hecho muchísima publicidad de la selva de Irati y bueno, pues
pues es un momento buenísimo para aprovechar esto. Y luego se ha construido un nuevo hotel en Ochagavía, que es de donde procede mi familia y donde yo tengo mi segunda residencia. Pues eso es donde estoy más arraigada en Navarra, en la montaña. Bueno, pues ese hotel es un hotel mucho más chic, que atrae otro tipo de turismo y este tipo de turismo está como mucho más alineado con este tipo de experiencias, ¿no? Y vemos que cada vez hay más demanda en este tipo de talleres, retiros o experiencias un poco de mindfulness, ¿no? De atención plena en conexión con la naturaleza. Bueno, hasta ahora, ¿qué es lo que he hecho? Pues he trabajado en elaborar un plan de intervención de terapia de 3 meses para una residencia, bueno, de hecho, para 2 residencias va a ser el mismo plan. He estado también durante el verano identificando lugares para hacer baños de bosque y de hecho he hecho 3 prácticas ya de baños de bosque con gente, con 22 personas y les he enviado encuestas que ya me han devuelto y bueno, y también he tanteado un poquito, aunque eso es lo que menos avanzado tengo, lo que es las colaboraciones con los empresarios de la zona, pues alojamientos y restaurantes sobre todo, para ver posibilidad de colaborar. De estas encuestas de valoración, lo principal que he sacado es pues este feedback positivo en cuanto a que los participantes dicen que recomendarían la experiencia y también que repetirían si se hiciera, por ejemplo, en un segundo lugar o con una actividad complementaria. Y de los colaboradores también, lo poquito que hemos podido hablar, están muy receptivos a la idea. Bueno, el modelo de negocio, todavía tengo que hacer un plan de negocio con números, es mi siguiente paso, pero sí que tengo claro quién va a ser quien pague y de dónde vienen las fuentes de ingresos. Entonces, ya he mencionado pues, personas y organizaciones que estén dispuestas a pagar por este tipo de actividades, serán los ingresos. O sea, perdón, serán quienes paguen y los ingresos pues podrán provenir de esas sesiones puntuales de baños de bosque o de esos programas más largos. También mi idea es con estos colaboradores pues tener unos acuerdos para cobrar ciertas comisiones por llevarles a ellos también clientes y tal vez alguna subvención para la montaña, que hay muchas subvenciones para emprendimiento en la montaña. Y bueno, los costes fijos y variables también los tengo identificados y lo que tengo que hacer es unos números para ver un poco pues eso, la viabilidad y cuántos baños de bosque tengo que hacer y cuántos programas tengo que vender para que esto realmente funcione. Bueno, ¿por qué me he metido yo en este lío? Porque llevo muchos años trabajando en comunicación y es como y en el mundo digital y ¿por qué aterrizo aquí? Pues precisamente por eso, porque llevo tantos años en el tema de lo digital y siempre he sido muy apasionada del monte, de la naturaleza, que necesito un cambio y estoy como buscando una reorientación hacia un trabajo que esté mucho más pegado a las personas y también a la naturaleza. Entonces, este año me he certificado como guía y profesional de terapia de bosque y también he hecho un curso básico de mindfulness. Y como he mencionado antes, me estoy formando también en danza terapia y neurodanza. Y lo siguiente, que ni lo he puesto aquí, será arte terapia, que también me apetece mucho integrarlo con todo el tema de bosque. Pero bueno, paso a paso. El proyecto Fluence al final es una forma de poner toda la experiencia que tengo hasta ahora al servicio del bienestar de una manera que esté muy, muy asociada a la naturaleza. ¿Y qué es lo que necesito? Bueno, pues no necesito inversión ahora mismo porque mis costes fijos no van a ser muy altos y los voy a asumir yo, pero sí que necesito dar pasos para buscar esas relaciones con asociaciones y entidades para poner en marcha algún primer plan de terapia de bosque, 1 o 2 planes pues a partir de primavera, verano, porque aquí en Navarra hace frío y realmente llevarse a la gente a hacer una experiencia de conexión en la naturaleza tranquilos con frío no es muy recomendable. Entonces, mi idea es contactar con asociaciones y entidades, buscar esas alianzas con otros profesionales en la zona para poder complementar mi oferta de actividades y servicios y también pues, con alojamientos y hoteles, como he comentado antes, y luego toda la parte de difusión y comunicación, la web, redes sociales y el boca a boca. Bueno, mis objetivos serían para la primavera tener por lo menos un contrato 2 con empresas para echar a andar un piloto de un programa de este tipo y también darme a conocer a potenciales clientes y montar un piloto de traer gente de fuera, turismo extranjero, que ya tengo un grupo interesado y estoy dándole forma. Y bueno, pues con todo esto espero que os haya quedado más o menos claro mi proyecto y la idea que tengo en la cabeza ahora mismo es que realmente integrar la naturaleza ahora mismo no es una cuestión de moda ni de tendencia, es realmente una necesidad por la vida que llevamos la mayoría de las personas. Y ahí tenéis mi contacto, así que nada, pues encantada de presentaros y a ver si os interesa o podemos hacer algún tipo de contacto también para aunar y crear sinergias. Muchas gracias. Gracias a ti, María Luisa.
La verdad que eso, que ha sido un placer escucharte porque es un proyecto completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar en el día a día del sector, o al menos aquí en Euskadi, que es todo muy, pues eso, desde Basquewood al final como asociación de la madera se orienta todo a la madera y como tú decías en aquella mentoría que nos conocimos, tu propuesta es completamente diferente, más orientada hacia las personas y bueno, que es la verdad que es una gozada escucharte. Lo que te quería decir, que bueno, ya te lo he comentado en alguna ocasión, yo creo, es que cuentes con el consorcio del proyecto Prisma para esa parte de contactos que necesitas de cara al 2026. Tengo entendido que ya has estado en contacto con Foresna, que son quienes más te pueden ayudar en este sentido en Navarra, que ya conoces a Ana, a Teresa, Juanmi, Eduardo, al equipo, que aproveches y que tires de ellos y que aproveches eso, el conocerles y tenerles dentro de Prisma para todos esos contactos y acercamientos que puedas necesitar y de los que te puedas aprovechar en 2026, que para eso estamos. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, María Luisa, por la presentación de tu proyecto. Y sí, es como, es verdad, como decía Irati, que al final, bueno, pues es diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados, sobre todo en el sector. Y bueno, también, como comentábamos en las sesiones, un poquito la preocupación, por así decirlo, en el tema de los precios, de cómo podemos monetizar y, bueno, pero sobre todo la potencia que tiene el proyecto a la hora de todo el turismo que, digamos, que ahora mismo, pues todo lo que está generando, ¿no?, y sobre todo en la zona donde os encontráis, pues la verdad es que tiene muchas posibilidades, sobre todo lo que decías del turismo extranjero, con las opciones que vimos y demás, ¿no? O sea que enhorabuena por el proyecto. Y nada, si queréis ya pasamos al último emprendedor, sobre todo a lo mejor Irati por el ritmo que llevamos el tiempo, vamos a quizás un poco apurados. Bueno, que se tome su tiempo, que lo haga bien y que esté tranquilo, no pasa nada, con terminar para las 6 de sobra. No, en directo no hay demasiada gente, no creo que surjan muchas preguntas para esa ronda final de preguntas, así que lo haga tranquilamente, ahora que no se estire demasiado, pero que no sienta la prisa, que no sienta la prisa. Sí, era lo que te quería comentar un poquillo, que supongo que al final haremos a lo mejor una ronda de preguntas finales o comentarios. Pero no es flexible, esa es flexible la hora de cierre, que no se preocupe por eso. Vale, Está por ahí Juan Luis, entiendo, ¿no? Sí, Juan Luis Irazoki, que nos viene a presentar Valdrún, que bueno, es una propuesta de transformación de una finca forestal que tiene en propiedad, en un espacio productivo, resiliente y multifuncional. Y el proyecto, bueno, plantea la creación de un bosque de alimentos como sistema regenerativo, pero como comentaba antes, qué mejor que él para explicarnos el proyecto. Juan Luis, no sé si estás listo. Sí, aquí estoy. Vale, perfecto, pues te doy el micrófono. Vale. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, bueno, soy Juan Luis Irazoki, como ya habéis comentado. Un momento, Juan Luis, perdona que te interrumpa. ¿Sí? ¿Has intentado ya compartir la pantalla? Sí. Porque nosotros no lo estamos viendo, ¿verdad? Yo ya he nosotros creo que no vemos la... Bueno, que no diría José, a ver. Intenta de nuevo compartir para si no lanzártela desde aquí, te voy pasando yo las diapositivas, pero de momento no vemos nada en pantalla. O sea, te vemos a ti, tu cámara. Sí. Ahí ahora parece que sí. Sí. Ahora sí, ¿no? Está cargando, sí. Eso es. Ahora le das a presentar y listo. Hecho. Ahora sí. Genial, perfecto. Sí, perdona que te haya interrumpido, Era porque no tenía pasa toda nada. la pinta de que pensabas que sí que se estaba compartiendo. Sí, bueno, pues eso, bueno, que soy Juan Luis Irazoki. He estado participando durante este curso con mis compañeros en el concurso de ideas del proyecto Prisma. Y bueno, todo esto partió un poco pues del problema que veía aquí en nuestra zona. Digamos que es una zona pues un poco industrializada y el sector digamos del monte está totalmente abandonado. Entonces ese era el principal objetivo y digamos esta es la situación de partida. Es una parcela ubicada en Lesaca. Digamos en esta foto ves una imagen de hace dos años, 2023, y esto es una imagen de la situación actual. Una superficie, digamos que es aproximadamente 3,5 hectáreas. El abandono, digamos, total. Y, digamos, pues es un problema que no sé, que quería darle una vuelta a este tema, ¿no? Entonces, bueno, hay que recuperar de alguna manera la falta de relación que tenemos con la tierra
Y bueno, dándole vueltas un poco, pues bueno, pues se me ocurrió empezar a plantear la posibilidad de, digamos, de diseñar un bosque, ¿no? En el que, digamos, aquí se ve un poco en colores, digamos, pues una nueva manera de gestionar el monte. Y entonces, bueno, pues digamos, dándole un poco forma a la idea, pues bueno, poco a poco fui pensando pues en el tema del bosque comestible, poner especies, digamos, plantar especies adaptadas, que ya sabemos que funcionan bien, y especies que en un futuro también podrían adaptarse. Siempre siguiendo pues, un sistema de cultivo pues, lo más ecológico posible, pues ahora como está tan de moda el tema del cultivo sintrópico y todo esto, pues para obtener un producto de máxima calidad y cercanía, ¿no? Producto de kilómetro cero. En esta diapositiva pues vemos un poco lo que es más en detalle pues lo que es el diseño inicial, ¿no? Lo que buscamos, y se ve un poco que digamos, la superficie colindantes del cerramiento, pues está puesto un poco planteado lo que es el sistema de cultivos de castaños, avellanos. Es una zona un poco más abrupta o menos accesible, menos maquinable. En la zona central pues estaría el tema de frutales, y hay una zona, la zona más alta, en la que tendré intención en un futuro de plantar un viñedo, ¿no? En la zona orientada hacia el sur, cítricos, y bueno, pues es un poco la idea inicial. ¿Qué tareas han ido haciendo durante este año? Pues bueno, pues se empezó a hacer el desbroce un poco de la zona del cerramiento, después de hacer el desbroce, pues el cerramiento en sí, y después el ahollado para la plantación, y después durante el verano, pues lo que se ha plantado, en este caso serán unos manzanos, pues un poco de limpieza y empezar con las tareas que requiere, ¿no? La plantación. De una manera, digamos, eso ha sido una primera fase, y dándole vueltas, pues bueno, aquí vemos en esta zona, que es la superficie de 3,5 hectáreas, pues hay una zona colindante que me parece a mí también que puede ser muy aprovechable, pero bueno, que no está en propiedad, que no es nuestra. Pero bueno, ya lo consulté con el ayuntamiento de Lesaca, y les planteé la idea. Este mismo fin de semana he estado con ellos y lo hemos visto sobre el terreno y joder, les ha encantado la idea, digamos, con el planteamiento digamos, de recuperar un poco el castaño autóctono para fruto, o lo que sea, ¿no? Pues estar un poco abiertos a nuevos planteamientos. Sería en total una superficie de 6,5 hectáreas, como vemos aquí, y bueno, esta sería una segunda fase. Y ahora, bueno, aquí quería enseñaros un poco lo que es la primera fase, en la que estamos sumergidos, pues un poco la idea de plantación. Bueno, se ha visto un poco, bueno, un giro 360 grados, o sea que ahora vamos un poco al tema de la fuente de ingresos. En principio, la primera etapa sería empezar bueno, lo que hemos hecho, plantación, y una vez que empiece a producir, pues quedaremos con el consumo propio, y poco a poco, pues empezar con la venta en producto en fresco, digamos, para después, ya una vez que se asiente un poco, plantearnos la posibilidad de la fabricación de productos procesados. Una vez que el bosque pues, vaya conformándose y vaya creciendo, pues, pues sería muy interesante, pues eso, la impartición de cursos de poda, cursos de apicultura, no sé, bueno, ahí se abre un abanico muy grande. El tema de paseos, que eso también surgió un poco con las ideas que hemos visto durante el curso con María Luisa, por ejemplo, y después de cara al futuro también podría ser una zona que podría ser un vivero, viendo un poco en la superficie o en la zona qué cultivo se puede adaptar, pues bueno, puede ser una zona de vivero, que podría ser muy interesante también.
Los canales de comercialización, en principio sería venta directa o en asociaciones locales que ya existen de producto local. En un futuro, si la cosa va bien, pues siempre está la vía de la venta online. Y no sé, yo creo que también deberíamos de abrirnos a las posibilidades de futuros, de distintos tipos de comercialización, como la recolección propia o cosas que ya creo que ya se están ejecutando en el sur de Francia, en la zona cercana donde vivimos. El público objetivo sería la población local, gente que vive aquí en la cercanía, que tengan una cultura, digamos, seco del kilómetro cero, que valoren lo que es el producto ecológico y la cercanía y que valoren la calidad y la sostenibilidad, ¿no? de lo que estamos produciendo. La viabilidad, digamos, creemos que puede ser un producto de máxima calidad, un precio incluso más barato de lo que nos podemos encontrar hoy en día en el mercado porque vamos a evitar intermediarios. Va a generar un impacto positivo en el territorio, en la economía local y, como he comentado antes, puede ser un proyecto piloto que anime a más gente para hacer cosas similares. Al final, si todos vamos un poco en la misma línea, joder, pues en nuestros montes van a estar mucho menos abandonados de lo que están ahora. Yo creo que todo es para mejor, todo para mejor. ¿Qué necesitamos? Pues hasta ahora pues esto ha sido, bueno, y creo que va a ser eh, autogestión, autofinanciación. Entonces, pues bueno, estaría bien tener un cierto apoyo, que es una cosa que he echado en falta, porque ya es una cosa que la he consultado, pero siempre no es que me hayan dado largas, pero como que tal, que si no sé cuál, pues nada. En definitiva, nada. Pues ¿qué se buscaría también? ¿Qué necesitaríamos? Vivir de una manera más sostenible y generar sinergias. Y ya como reflexión final, pues recalcar que, bueno, que puede ser un proyecto rentable, proyecto sostenible, productivo. Podemos consolidar nuestros bosques, convertirlos en bosques comestibles, que generen ingresos diversificados, recuperar la relación con la naturaleza y al final, pues, no sé, como frases un poco ya definitivas, de decir que el cuidar el monte no es un gasto, sino que va a ser una inversión en nuestro futuro. Y ya para terminar, contar un poco ya una especie de fábula, bueno, una fábula, digamos, muy antigua en la que, digamos, había un sabio en una aldea que era muy sabio y que unos chicos, unos niños de la aldea le querían poner a prueba y fueron con un pajarito entre sus manos, con el pájaro tapado y le dijeron al sabio, le preguntaron, ya a malas, ¿no? Digamos, para ponerle a prueba le decían, oye, ¿el pájaro está vivo o está muerto? Y el sabio le respondió, pues el futuro está en vuestras manos. Y de esta misma manera, pues yo quería decir que el futuro de nuestros bosques pues está en nuestras manos y que todo depende de nosotros. Y que un cambio, pues bueno, yo creo que es necesario. Y ya, pues bueno, para acabar, gracias por vuestra atención. Agradecer a todos, a Prisma, a Dendron, a todos los que nos habéis dado caña, los que nos habéis enseñado, a los que hemos estado en el curso, todos los compañeros. Joder, he aprendido mucho y eso, un agradecimiento total. Y yo creo que, y otra reflexión más, a mí me gustaría que esto no quedase aquí, digamos, porque claro, todo muy bonito, todo no sé cuál, y no sé, que esto sirva para seguir teniendo contacto, digamos, y para que generemos algo distinto, no sé, que yo creo que tenemos mucho futuro, o sea, mucho futuro y mucho por explotar en nuestra zona. No sé. Sí, muchas gracias Sí. por la presentación. Se lo decía María Luisa. Con Basquegur y las otras 4 entidades socias a Prisma, entiendo que os interesan más las navarras, quizás por cercanía. Contad con nosotros, no solo durante el proyecto, por supuesto, durante los próximos años, con cualquier cosa que os podamos ayudar, cualquier consulta, poneros en contacto con alguna persona o grupo de interés. Por supuesto, contad con nosotros. Y de nuevo, muchísimas gracias por la presentación, que es una gozada escucharos y ver cómo han evolucionado estas últimas semanas los proyectos que el primer día eran solo
una idea así un poco al aire, cómo les habéis conseguido dar forma y lo claro que tenéis ahora, sobre todo cuáles son los próximos pasos para seguir vosotros trabajando. Es que ricasco. Vale, eskerrik asko, bai. José. Nada, yo sumarme a tus palabras de agradecimiento y por el curro que han hecho los tres. Sí. Y también comentar eso que nosotros lo hemos dicho principalmente, lo mismo que estamos ahí también, que aparte de lo que ha sido la formación y la mentoría durante el curso, pues que estamos abiertos en el futuro para echarles un cable, una mano y sobre todo de trasladarles esa experiencia que nosotros hemos tenido también. O sea, que hemos estado en su piel, en su posición. Llevamos ya 4 años, aún así todavía seguimos peleándonos con muchas cosas de lo que tiene que ver con el emprendimiento. Y con ya última pincelada con respecto al proyecto de Juan Luis, pues sí, la verdad es que es una zona bastante productiva y tiene visos de poder escalar y de poder transformar luego el producto y sobre todo la manera que tiene de diversificar los distintos tipos de cultivo, ¿no? Entonces, nada, de nuevo agradecer a los tres el trabajo y nada, seguiremos en contacto. Nada, pues si alguno de los tres se ha quedado con ganas de hacer algún comentario, adelante. Doy también paso de los asistentes y las asistentes. Si alguien quisiera lanzar alguna pregunta, tanto sobre el proyecto como yo creo que es más interesante a estos tres participantes, pregunta, comentario o interés de colaboración. De todas formas, esta jornada quedará grabada por si alguien quisiera volver atrás y consultar alguna cosa, y que por supuesto quedamos a vuestra disposición para facilitaros más información por parte de Basquegur, tanto el proyecto como de estos 3 proyectos y los demás proyectos que se están, o sea, me refiero, perdonad, a los 3 proyectos que acaban de presentar de las mentorías, como al resto de proyectos, porque no son solo 3, hay alguno más. Entonces, a vuestra disposición total. Muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Y a ver, Artola, si me dices si hay alguien que haya levantado la mano o en el chat hay alguna consulta, entiendo que no. Así que, si nadie se pronuncia, lo dicho, muchísimas gracias, sobre todo José, Juan Mari, María Luisa y José Luis, Juan Luis, por vuestra participación en este webinario. Y de nuevo, eskerrik asko, mila esker, y que estamos en contacto para lo que necesitéis en el futuro para desarrollar los proyectos. Eskerrik asko. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, buena tarde a todas y a todos. Agur, gracias. Adiós. Agur, Josu.